Ya estoy por acá otra vez. Excelente. Bueno, vamos a hablar entonces sobre diseño y construcción de puentes en hormigón armado y pretensado, una de las metodologías utilizadas dentro del diseño y construcción de elementos preesforzados según la AASHTO LRFD. Por acá hacemos referencia a la última edición del código AASHTO LRFD, la edición del año 2020. Me presento, mi nombre es Edinson Guanches, yo soy ingeniero civil, tengo una maestría en el área de construcción y estoy especializado en el área de interacción dinámica suelo-estructura. Tuve el gran honor de formarme en el área de interacción dinámica suelo-estructura en la Universidad de Pavía, en Italia, en el 2015. Y bueno, de igual manera, me especialicé como ingeniero estructural, pero siempre he trabajado mucho con el área de puentes y el acople de lo que es el sistema estructural con el terreno. Allí dentro de esa área obviamente están todas las estructuras, pero bueno, en mi área en particular he trabajado mucho con el sector industrial, trabajo con ingeniería de puentes, con el área de equipos dinámicos y, como les decía, interacción sobre la estructura en general, porque bueno, en una época también estuve a cargo de, estuve al frente de una empresa de geotecnia y de diseño de cimentaciones. Y bueno, por eso estos proyectos de puentes son un ejemplo claro de cómo acoplar el diseño estructural con lo que es la respuesta del terreno y viceversa. Y bueno, muchas de estas cosas siempre las oriento a entender de que la estructura no existe por sí solo, sino que hay que tomar en cuenta todos los aspectos, todos los factores. Y bueno, es algo que en el seminario de hoy no le voy a dar tanto hincapié. Hoy voy a hablar más de diseño en concreto, diseño en hormigón, diseño de preesforzado, pero en los siguientes seminarios que estaremos con el área de cimentaciones, el área sismo resistente, etcétera, ahí sí me estaré enfocando un poco más a lo que es esa combinación de la respuesta estructural versus el comportamiento del terreno. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela Industrial en el Departamento de Resistencia a Materiales, y las asignaturas que imparto actualmente son todas del área estructural. Sin embargo, como les digo, en otras casas de estudio, como por ejemplo la Casa Sigurat, conjuntamente con la Universidad de Barcelona, me he desempeñado como director del máster en diseño y construcción de puentes y como codirector del máster en cimentación y estructuras de contención. En líneas generales, soy ingeniero consultor en el área estructural y geotécnica y bueno, un apasionado de todas estas cosas y bueno, del área de formación también, que lo compartiré a lo largo de mi presentación el día de hoy. Bueno, y como les decía, en los siguientes seminarios también estaremos revisando otras temáticas. ¿Está bien? Muy bien, vamos entonces a continuar. Tenemos que definir primero lo que es un puente convencional, porque es el alcance principal del código AASHTO LRFD. El código AASHTO LRFD con el que trabajamos todos los días es para diseñar estos puentes que vemos acá en la imagen. Este es el puente que hacemos todos los días en nuestras ciudades, ¿okay? Este es el puente que más se fabrica, más se construye a nivel internacional. Este es el que conseguimos en nuestras ciudades, conectando regiones, los puentes viales, los puentes peatonales. Esta configuración típica de tener pilares o columnas, de tener una viga de soporte, una viga de soporte al tablero, una viga cabezal, vigas que pueden ser preesforzadas, que pueden ser prestensadas, postensadas, pueden ser incluso de hormigón simple, obviamente con limitaciones de longitud, pero también pueden ser de hormigón armado convencional. Una superficie de rodamiento que va apoyado sobre un tablero que en el caso, por ejemplo, del preesforzado hace que se genere una sección compuesta y eso va apoyado de unas cimentaciones. Las cimentaciones acá está ilustrado con pilotes, pero realmente pueden ser también cimentaciones superficiales. También en otros seminarios estaremos hablando un poco de esto. Y bueno, si en el caso de que tengamos pilotes, estaremos con un encepado o un cabezal que se encarga de distribuir todas estas acciones al resto del sistema suelo-cimentación. Y bueno, acá vemos una imagen de uno de estos proyectos, como les digo, de puentes convencionales, que es el alcance principal del código, ¿okay? Está claro, entonces siempre es importante hacerlo al comienzo porque muchas veces me preguntan por los puentes colgantes, por los puentes extradosados, por los puentes atirantados. Sí, hay ciertas cosas del código AASHTO LRFD que aplican para ese tipo de puentes. Algunos conceptos, pero no todo, ¿ok? Hay muchas cosas del comportamiento de estos puentes que realmente no están incluidas dentro del código. El diseño y construcción de este tipo de estructura implica ensayos, implica creación de modelos, en muchos casos modelos basados en elementos finitos, en otros casos incluso validaciones experimentales de esos comportamientos, por lo que no todo está escrito en el código en relación a estos tipos que ya se caracterizan como puentes no convencionales.
Una muy, pero muy pequeña parte de los proyectos de puente a nivel internacional son los puentes no convencionales. Como les decía, los puentes convencionales son realmente los que más se construyen a nivel internacional y el enfoque de este programa de formación va dirigido al diseño y construcción de esta tipología de puentes. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué tenemos entonces como componentes principales del puente? Bueno, como les decía, vigas cabezales. Y fíjense que les pongo entre paréntesis acá la nomenclatura en inglés y es importante porque vamos a estar trabajando con herramientas de cálculo y todas estas herramientas vienen con nomenclatura de habla inglesa. Incluso cuando vayamos al código, la ASTO LRFD realmente se consigue en inglés, sobre todo las últimas ediciones, aunque hay algunas ediciones anteriores que fueron traducidas al castellano. Realmente, si vamos a estar diseñando con el último código, realmente vamos a estar trabajando con literatura en inglés. Entonces siempre es bueno identificar cada uno de estos elementos con su nombre en inglés para que podamos fácilmente asociarlo a lo que nos exige el software y a lo que vamos a conseguir en el código. Fíjense, las vigas cabezales, lo que conocemos como el pier cap, los apoyos, estos apoyos están que juegan un papel importantísimo en la respuesta del tablero, se les conoce como bearings, las columnas o pilas, que vienen a ser los vents, ¿ok? Y los estribos o abutments, que es esta estructura que va a contener un material de relleno, que tiene un proceso de compactación y que también hay que tomar bien en cuenta esto para efectos de comunicación con lo que sería la parte flexible del puente y la parte rígida del puente. Y bueno, obviamente las cimentaciones. Estos son como que una lista fácil de los componentes principales. Obviamente hay muchos otros aspectos a tomar en cuenta, pero esto es para poder entrar un poco en materia. Y siempre me gusta mencionar otros componentes que muchas veces cuando abordamos el puente pensamos en el software, en dibujar unas pilas, en dibujar unas vigas cabezales, unos tableros, que si el pretensado, etcétera, pero hay un montón de componentes que son cosas a prestarle mucha atención, no solo desde el punto de vista de diseño, sino de construcción. Tradicionalmente, también ver qué pasa con la tradición constructiva y cuál es la importancia de esos componentes en la respuesta global del puente. Uno de estos, por ejemplo, es la losa de transición. La menciono muchísimo en estos seminarios, siempre hablo de ella, porque es un componente de transición entre la parte flexible y la parte rígida del puente y obviamente ayuda a que exista un amortiguamiento entre lo que es el mecanismo de transferencia de carga que va del terraplén al puente o viceversa y que esto no se traduzca en un problema de confort para el usuario o incluso un problema de daño para el vehículo que circula por el puente. ¿Cuántas veces no hemos pasado por un puente que la losa de transición es inexistente o tiene un problema, lo que sea, y sentimos el golpe, ¿no? Cuando pasamos sentimos inmediatamente, entramos al puente y sentimos un golpe que nos llega hasta el cuello casi y ponemos a pensarnos en los neumáticos y en los amortiguadores y tal y todo este montón de cosas. También ocurre en las juntas centrales del puente, ¿no? Cosa también a tenerle mucha atención desde el punto de vista de diseño. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que este material que está acá, que lo compactamos perfectamente, excelente. Que no, que eso tiene el 95 Proctor, excelente. No, que eso es una maravilla, sí, todo eso está muy bien, pero realmente este comportamiento nunca es igual al comportamiento de la estructura del puente. Entonces, eso hace que aquí siempre esperemos un nivel de asientos, por muy bajo que sea, siempre existirán asientos diferenciales, y eso es lo que hace que esta losa de transición sea un mecanismo de paso cómodo de una región a otra y que eso literalmente se traduzca en que podamos tener un buen acople entre la parte flexible y la parte rígida. Un componente a prestarle atención, a detallarlo muy bien y a que no se nos olvide dentro de las especificaciones y dentro de nuestro proyecto de puentes. ¿Okay? Luego tenemos los diafragmas. Los diafragmas van a escuchar por allí incluso ciertas polémicas. Hay mucho de lo que hace la escuela americana, lo que hace la escuela europea. Hay muchos sitios donde, dependiendo también el tipo de viga que se utilice, no se consideran en el diseño. Me refiero a este componente, este diafragma o separador que se instala tanto en el centro de la viga como también en los estribos, en los estribos y en los propios apoyos centrales del puente. Vamos a ver que él está dando, obviamente, un soporte lateral a las vigas principales del tablero. Pareciese como una especie de arriostramiento lateral.
tiene una función de garantizar un comportamiento uniforme del tablero, pero como les digo, existen ciertas vigas que se instalan en puentes que realmente, según ya la filosofía de diseño y al validar el comportamiento, es como que pareciese que no son necesarios para ciertas estructuras de puente. Entonces, eso vamos a conseguir en mucha documentación técnica, que realmente es algo que en algunos sitios se utiliza, en otros sitios no se utiliza. Sí es muy cierto que ya cuando estamos por encima de los 30, 35, 40 metros, por lo general va a existir allí este diafragma y eso va a garantizar la respuesta uniforme de todo el tablero. En tableros un poco más pequeños pudiese ser que realmente no se utilice y realmente se utiliza tal vez solo para la llegada de los apoyos centrales y para el área de los estribos. Luego, otros componentes a tener en cuenta que muchas veces obviamos porque muchas empresas ya no los venden con toda la especificación AASHTO lista, son las barandas o las defensas laterales. Vamos a ver que en muchas regiones estas barandas para puentes ya vienen con el certificado que exige, no con el certificado que exige la AASHTO, sino certificando de que dichas defensas y dichas barandas cumplen con las especificaciones AASHTO. Esto quiere decir que están diseñadas conforme a lo que establece el código, conforme a lo indicado en el capítulo 13 de dicha normativa, y a partir de ahí es como que, bueno, asumimos un peso o consideramos un peso que luego calibramos cuando tenemos ya exacto la especificación de esta defensa y listo, para efecto de diseño y construcción. Pero en muchos proyectos pudiesen tomarse más en cuenta esto, porque dependiendo de la tipología de la defensa, dependiendo de la forma, puede que se tenga que fabricar específico para un puente determinado. Entonces, en ese caso hay que involucrarse más con lo que indica el capítulo 13 del código en relación al diseño y las especificaciones con las que debe cumplir este componente y sus respectivos materiales. El pavimento es un punto también que me gusta mencionar porque la capa de rodamiento muchas veces se estima al inicio de los proyectos. Muchas de estas cosas también las digo porque en fases de inicio, en fases de predimensionado, es como que, ok, tengo que asumir que hay un pavimento. Bueno, el pavimento tiene una importancia especial en los puentes porque garantiza obviamente que la circulación sea suave, garantiza un mejor nivel de amortiguamiento cuando pasamos por las juntas, obviamente mejor confort para el usuario y todo esto. Pero tampoco es que podamos asumir capas de rodamiento de 15 o 20 centímetros. Hay que entender que estas estructuras son estructuras con pocos apoyos. Cuando pensamos en un puente, nosotros no estamos pensando nunca en tener una pila de puente cada 3 metros. No, obviamente estamos buscando aprovechar, estamos cubriendo un claro grande para cruzar un río, para cruzar un curso de agua, o tenemos una topografía compleja, entonces las distancias tienen que ser de 30, 40, 50 metros, etcétera. Entonces, obviamente, estamos ahí jugando con la redundancia estructural y bajo ese enfoque, cualquier incremento en el espesor del pavimento se traduce en más carga sobre el puente, más carga sobre los pilares, más carga desde el punto de vista sísmico, más masa sísmica. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto porque un espesor típico de capa de rodamiento de pavimento estaría en el orden, miren, entre los 4 y los 6 centímetros. Un valor típico promedio que se suele utilizar en proyectos puede estar alrededor de los 5 centímetros. Realmente ya espesores mayores no van con la filosofía de diseño de un pavimento. Si alguno ha tenido experiencia diseñando pavimentos, sabrá que el pavimento realmente, cuando vamos a concebir su espesor, es porque a medida que se reduce la rigidez del terreno de soporte, se incrementa el espesor del pavimento, pero a medida que aumenta la rigidez del terreno de soporte, se reduce el espesor. Entonces, si tenemos una estructura con comportamiento rígido, el espesor realmente no debería ser excesivo. ¿Está bien? Esto se los mencionaba al comienzo. Es interesantísimo toda la ciencia que hay detrás de todo lo que son los sistemas de soporte de los tableros. Realmente los apoyos garantizan una deformación uniforme de los tableros. Esto se traduce en grandes beneficios desde el punto de vista de servicio y confort para el usuario, y realmente todos los códigos contemplan el que se utilicen elementos de apoyo, aparatos de apoyo o bearings o soportes para los tableros. Esto es interesante porque ya desde el punto de vista de diseño vamos a poder considerarlo en las herramientas de cálculo.
nosotros podemos considerar un apoyo perfectamente rígido, lo podemos hacer, pero realmente si queremos hacer una simulación mucho más precisa del comportamiento esperado del puente, realmente ayuda mucho a entender las características de ese apoyo para poder considerar esas rigideces verticales, horizontales, rotacionales, si existiesen, ya desde el punto de vista de soporte del tablero. Algo interesante a tener en cuenta. Y hablando de ese tópico, este es un vídeo que me enviaron hace algunos años y me parece interesante porque era de un puente peatonal relativamente pequeño, donde fíjense que los sistemas de apoyo eran totalmente inexistentes. Fíjense que prácticamente está como que volando, ¿no? Está como suspendida la estructura encima del apoyo. Y fíjense el movimiento porque están circulando vehículos en la parte de arriba de dicho puente. Y fíjense que se logra ver incluso la grieta acá. Aquí hay una grieta por cortante. Que ya se está generando obviamente una grieta incipiente por el mecanismo de respuesta que existe acá, pero además obviamente esto es una respuesta totalmente errática para el funcionamiento del puente y obviamente castiga muchísimo desde el punto de vista estructural. Fíjense cómo se mueve, ¿no? Con el paso de los vehículos. Creo que hay una parte incluso donde se observa un poco mejor la vibración. Espera que llegue allí, pesca hacia el final. Allí se observa mucho mejor, fíjense que allí se observa mucho mejor ese sube y baja, ¿no? del tablero del puente. Y bueno, obviamente es un claro ejemplo de la importancia que tendría el instalar este sistema de apoyo. En algunos casos hay que hacer mantenimientos simplemente por desgaste, años de uso, etcétera. Y bueno, lo que típicamente se hace es, como se le conoce en la práctica, gatear el tablero. ¿Okay? Gatear el tablero, levantarlo, con gatos hidráulicos se levanta, obviamente hay que suspender el tráfico, bueno, obviamente hay que hacer todo un trabajo de logística y protección al área del puente y se sube para instalar los aparatos de apoyo y que luego podamos perfectamente apoyar dichos componentes estructurales. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna clasificación general? Obviamente podemos conseguir variantes de estas cosas también, pero desde el punto de vista general podemos tener puentes tipo losa, una losa maciza, uniforme, obviamente con longitudes mucho más pequeñas. Menciono mucho este caso sobre todo cuando hacemos cajones hidráulicos o marcos hidráulicos, que son estructuras de drenaje hidráulico que sirven de puente. Bueno, la parte superior realmente trabaja como un puente tipo losa, pero ojo, también podemos tener un puente que tiene longitudes muy pequeñas, por ejemplo, dentro de una planta industrial, o un puente peatonal relativamente pequeño, donde mira, la luz es de 12 metros. Bueno, sí, se puede resolver con puente tipo losa. Realmente, cuando ya vamos por encima de los 20, 25 metros, realmente ya esto pierde el criterio económico y hay que pasar a otras soluciones. Podemos tener los puentes multiviga, que son de los más utilizados a nivel mundial, que pueden ser prefabricados o hechos en sitio. Hechos en sitio pueden ser de la tipología post-tensado, son los que más abundan desde el punto de vista de ejecución, sobre todo si estoy hablando de elementos preesforzados. De igual forma, también puedo tener puentes vaciados en sitio en hormigón, pero como les digo, hay mucha limitación con las luces para ese caso. Y puedo tener los puentes con viga cajón. Hay unos cajones que venden prefabricados que tienen esta tipología que pueden servir para esta configuración. No son tan abundantes, no los vamos a conseguir mucho en la práctica, pero eventualmente puede aparecer alguno por allí. Y ya cajones, vigas cajones como esta que está acá, que son multiceldas, puede ser de una celda o de más de una celda. Y bueno, son muy versátiles porque permite mayores luces, también tiene el beneficio de la curvatura, y bueno, tiene un montón de beneficios, son muy utilizados también en muchas regiones. Pero, como le digo yo, ¿no? El caballo de batalla para estructuras de puentes convencionales realmente está por aquí. ¿Okay? Tanto el caso prefabricado también como el caso post-tensado, vaciado en sitio con metodología de post-tensado. Esos dos tipologías de puentes multivigas son muy, pero muy utilizados en la mayoría de las regiones a nivel mundial. ¿Okay? Acá hay una tabla con algunos valores recomendados, siempre acoto recomendado porque como les digo, esto muchas veces puede salir del formato. Por ejemplo, para el caso losa, fíjense, luces de 6 a 12, pues ya como les digo, pierde el criterio de economía. Siempre menciono un poco, hablando un poco de ese caso de los marcos de drenaje. El caso de la losa, recuerdo un proyecto, un marco de drenaje que tenía como los 19 metros aproximadamente. Y la solución obviamente apuntaba a trabajar con vigas preforzadas, pero había un problema con el gálibo
por la crecida del curso de agua que se estaba cubriendo en ese momento, y resulta que la solución tenía que abordarse obligatoriamente con una losa que fuese totalmente lisa por debajo, ya por requerimientos del proyecto hidráulico. Entonces, bueno, hubo que diseñar un puente tipo losa con 19 metros de longitud, lo cual implicó tener una losa de aproximadamente 1,40 m de espesor, con mucho acero y mucha verificación de cortante, etcétera. Pero bueno, para un caso especial, por eso les digo que esto no es absoluto, son recomendaciones, pero que van alineadas también con lo que típicamente se hace con el criterio económico. Ya cuando vamos al caso continuo, pues fíjense, este es el caso simplemente apoyado. Bueno, el caso continuo ya podemos aspirar a unos valores ligeramente mayor, tampoco es que es el doble o el triple, pero podemos subir un poco más, y dependiendo de que estemos con 2 o 3 tramos, pueden haber configuraciones como en este caso, de 12 a 15, de 15 a 21, de 12 a 15, así sucesivamente, también porque sabemos que un puente no necesariamente va a tener 2 o 3 tramos con la misma longitud, sino que pueden haber ligeras variaciones entre un tramo y otro. De igual manera ocurre con los cajones. Entonces, en línea general, esto es como para tener una referencia, que realmente hablar de un puente en hormigón armado convencional, rara vez estaremos excediendo los 20 metros de longitud. Cuando ya llegamos a el procedimiento de diseño y construcción de concretos preforzados, bueno, esto es lo que más vemos en nuestras ciudades para cubrir ya luces de más de 20, 25 metros. Aquí, bueno, pues podemos tener losas preforzadas. También aparece un rango de longitudes que se utiliza en la práctica, pero también aquí eventualmente uno ha trabajado con losetas prefabricadas que pueden estar en el orden de los 15 metros de igual manera. Es algo perfectamente construible, incluso longitudes mayores. Podemos tener el caso con alveolos para aligerar un poco el espesor de la losa. Siempre estamos buscando reducir peso, aprovechar inercia y reducir peso. Por ejemplo, ya cuando vamos a los casos de las vigas ASTO, las vigas I, fíjense que estamos ya en las longitudes de 30, 36 metros. ¿Qué pasa con estos casos? Que si estamos hablando de elementos prefabricados, realmente sí podemos tenerlo de 45. El problema es transportar eso. Transportarlo es sumamente complejo. Y obviamente va a ser muy difícil que el puente que estamos construyendo está justo al lado de la planta de prefabricado. Entonces, en ese caso, vamos a ver que en la práctica siempre estaremos como longitudes topes 36, tal vez hasta los 38 metros para elementos prefabricados, pensando mucho en el proceso de izado, transporte y maniobra del propio elemento estructural sobre la estructura de puente que ya está concebido, sobre la infraestructura que estamos desarrollando en sitio. Cuando vamos al caso continuo, de igual manera, también estas configuraciones buscan incrementar un poco el rango de luces. Y bueno, siempre está el caso también de los cajones, cuando deseamos aprovechar algún método de construcción mediante postensado, en donde, bueno, podemos llegar a luces mayores, podemos hacer curvatura y podemos jugar un poco más con la forma de puente en sitio, pero obviamente también es mucho más trabajoso, requiere de personal más calificado, también el impacto de costos puede ser muy diferente, toda la ejecución del puente en el sitio, hay que trabajar mucho en sitio, y bueno, por eso les decía que estas soluciones con prefabricados realmente es el caballo de batalla, porque realmente ayuda muchísimo a lo que es la tipología de puente multiviga convencional que construimos típicamente en nuestras ciudades. ¿Okay? Para diseñar un puente, bueno, obviamente tenemos que considerar ciertas acciones, obviamente estará el peso propio del puente y todos estos elementos que hemos definido anteriormente, pero bueno, obviamente una carga muy importante será la carga de tráfico, la carga variable o cargas vivas que define el código AASHTO LRFD. El caso de la carga vehicular, vamos a ver que vamos a establecer diferentes conceptos, diferentes esquemas de carga para poder obtener la máxima solicitación sobre los componentes del puente. Vamos a tener un primer enfoque en donde trabajamos con un camión de diseño y una carga de un carril de diseño, que es esta que se indica acá, a lo largo de un ancho que establece el código, aproximadamente 1 tonelada por metro lineal, que es la carga sobre mi carril. Pero el camión de diseño, fíjense que tiene especificado unas cargas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este camión no es que es un camión Ford, ni un camión Mack, ni nada de eso, no. Este es un camión de diseño, tal cual, es una tipología de camión que establece el código para uno jugar, y cuando digo uno, bueno, actualmente nos apoyamos mucho de los software, pero hace pocos años atrás, tampoco tanto,
Trabajamos mucho con líneas de influencia, con nomogramas, etcétera, para poder obtener estos máximos efectos por cortante y por momento sobre los componentes del puente. Entonces, ese camión de diseño realmente va a ser como que el camión que establece el código para poder efectuar el diseño, para poder considerar los valores sobre lo que sería los valores máximos sobre los elementos estructurales del puente. Esta carga ha venido evolucionando. Esto es lo que se conoce como el tren HL93. Esto viene desde las cargas HS44 anteriores del código AASHTO. Habían trenes de cargas diferentes para filas de vehículos pesados. O sea, había otra forma de aplicar esta carga, había mucho movimiento de carga en el proceso de diseño y actualmente el código establece esta configuración. Es importante destacar que algunos códigos locales han venido revisando esto y aunque manejan mucho el concepto AASHTO, han venido haciendo ajustes sobre el tipo de camión de diseño a utilizarse dentro de una región. Un caso interesante es el caso Colombia, por ejemplo. Ellos tienen el código de puentes en el año 2014, donde ellos hacen una revisión de los vehículos de diseño que realmente circulan por sus ciudades y establecen entonces procedimientos para estimar esa carga según lo que establece el código local, independientemente de que el resto de la filosofía natural del código esté basada en AASHTO. Es como que sincerar un poco más la carga local en función de lo que realmente ocurre. Esto es una realidad que ocurre en muchos países. Ahora mismo me llegó el caso Colombia, pero realmente en muchas regiones se ha hecho este tipo de análisis. Está otro esquema de carga que es el del tándem, el tándem de diseño también. Ellos establecen una separación con un valor de carga y una carga sobre el carril. Y este último que está acá, que aplica para el caso de los apoyos. Acá, fíjate, trabajamos con el 90% de los camiones de diseño, el 90% del carril de diseño y la idea es obtener el máximo efecto sobre ciertos apoyos para generación de momento negativo, sobre todo también para obtener las máximas acciones sobre las pilas centrales o sobre los apoyos centrales. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que anteriormente, como les decía, hace algunos años, bueno, teníamos que a mano sentarnos, plantear configuraciones de vehículos uno detrás de otro, jugábamos con trenes de carga. Bueno, era un proceso bien tedioso para obtener los máximos efectos por cortantes, momento, etcétera. Y ahora contamos con herramientas muy potentes que nos permiten indicarle al software, mira, voy a trabajar con el código, con esta configuración de vehículo de carga, y automáticamente el software se encarga de obtener el máximo efecto al cortante, a momento, a carga axial, etcétera, jugando con estas distancias que establece el código. Una nota que tengo acá en función de lo que sería el carril de diseño. Fíjense que acá está acotado el carril de diseño. Fíjense que el código dice que a menos que se especifique de otra manera, el ancho del carril de diseño no debería ser tomado como 12 pies, que es aproximadamente 3.6 metros. Y fíjense que dicen acá al final que en aquellos casos donde los carriles de tráfico sean menores a 12 pies de ancho, el número de carriles de diseño será igual al número de carriles de tráfico. Esto es una aclaratoria que sale del código y últimamente me ha gustado aclarar que esto tiende a confundir un poco en la práctica y el código hace referencia a esto diciendo que este artículo realmente, la intención del artículo no es promover puentes con carriles de tráfico más reducidos, más delgados, no es la idea. Que realmente el puente debería permitir tener los carriles el carril de diseño estándar que establece el código como quien dice, con el ancho adecuado, ¿no? Con el espacio adecuado según lo que establece la normativa. Y esto es importante porque es como que no son del todo absoluto, tiene que ser tanto, sino que ellos dicen, mira, en casos donde por alguna condición de proyecto tenga que ser menor, ok, te doy una recomendación de diseño, pero en ningún momento te estoy diciendo que el carril de diseño entonces lo vayamos a hacer de 1,50 m, de 1,80 m o una cosa de esta. ¿Okay? De manera entonces que, ¿por qué hay que entender esto? Bueno, porque vamos a tener un puente con un ancho de calzada que establece un proyecto vial y a partir de la configuración del proyecto vial se establecen entonces los carriles de diseño con los que yo voy a determinar las máximas solicitaciones sobre mi estructura de puente. Como es una carga variable, como es una carga móvil, va a existir entonces un efecto dinámico sobre la estructura. Entonces se habla de un incremento de carga dinámica que establece el código y que se determina mediante un factor de incremento, como se observa acá en la expresión.
Y fíjense, este valor de ISO-M depende del componente en particular que se está diseñando. Obviamente es más exigente para el caso de juntas de tablero, por lo que les decía hace un momento, ese cambio de un elemento estructural a otro siempre genera un impacto allí, ¿no? En la junta, y por eso el factor de impacto es mayor allí. Pero para la mayoría, o para el resto de los componentes, típicamente hablamos de un 33% de incremento, a menos que estemos en una condición de fatiga y fractura, que trabajamos con un 15%, donde típicamente aplica mucho para el caso de los puentes de acero. Y ya para el caso de cimentaciones o elementos de contención, realmente no aplica el uso del incremento dinámico. Otra fuerza a tomar en cuenta en el diseño es la fuerza de frenado. La fuerza de frenado establece el código. Bueno, mira, vas a tomar el 25% del peso por eje del camión o tándem de diseño, o el 5% del camión de diseño más la carga del carril de diseño, o 5% del tándem de diseño más el carril de diseño. O sea, trabajamos con el mismo enfoque de carga que habíamos visto antes, exactamente igual, pero ahora trabajamos con unos porcentajes para considerar esa carga de frenado. Esa carga de frenado la vamos a aplicar en todos los carriles de diseño, todo lo que estamos cargando como carril de diseño a nivel de modelo, a nivel de modelo estructural como tal. Y fíjense que esa fuerza actúa horizontalmente a una distancia de 1.8 metros sobre la superficie de la calzada en cualquiera de las direcciones longitudinales para provocar solicitaciones extremas. Obviamente vamos a tener carriles que van, otros que vienen, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hacer una permutación de lo que es la ubicación de dicha carga de frenado para obtener esos máximos efectos sobre las pilas, sobre los elementos de soporte central, etcétera. Otras acciones interesantes también a tomar en cuenta, por ejemplo, la carga de colisión, que es aproximadamente unas 270 toneladas. Este valor proviene de ensayos sobre vehículos, que tal cual se simuló el vehículo chocando contra una superficie, se calcula por cantidad de movimiento, y a partir de ahí, según estos ensayos que se han desarrollado previamente, han llegado a este valor, y lo que se hace entonces es conseguir el efecto más desfavorable, variando el ángulo de acción sobre el punto que consideramos el impacto. Ojo que es cuando esto se considera dentro del proyecto. No siempre vamos a tener un puente donde hay que considerar una carga de impacto. Hay casos donde por cierta configuración del puente y también tomando en cuenta medidas de seguridad para el propio puente, dependiendo de su importancia operativa, entonces en ese caso sí pudiésemos considerar este tipo de carga. Pero realmente en muchos casos no se considera porque la configuración es entrar por un terraplén, circular encima de la parte rígida del puente, y la parte baja del puente realmente no tiene por qué estar afectado a este tipo de carga, por lo que no siempre la vamos a ver en los proyectos. Pero es interesante mencionarla porque está incluida dentro del código. A nivel de agua podemos tener presiones hidrostáticas, podemos tener problemas de flotabilidad. Esto es interesante en los casos de cimentaciones superficiales cuando estamos cerca de cursos de agua. De repente hay un estudio de socavación que indica que, bueno, en algún momento se puede perder cierta porción del suelo superficial, etcétera, pero además el agua está en circulación. Entonces puede haber un problema mediante, esto se resuelve por redes de flujo bidimensionales, y podemos conseguir que según los gradientes que se desarrollan allí, el agua circulando en la parte baja de la cimentación, puede haber un problema de levantamiento en ciertas partes del puente. Entonces, en ciertos casos puede ser interesante analizarlo. El propio flujo de agua genera una presión hidrodinámica sobre el puente, que también sobre la infraestructura, que también podemos considerar. El oleaje, ya en esos casos donde vamos a construir puentes cerca de zonas marinas, donde hay una carga de oleaje importante, esa carga se puede tipificar y se puede aplicar sobre la estructura. Y bueno, la socavación. Muchas de estas cosas vienen de la mano del proyecto hidráulico, mejor dicho, ¿no? Y esto es interesante porque hay mucha confusión con esto. El ingeniero estructural realmente no se encarga de estimar socavaciones, cargas de oleaje, el comportamiento del oleaje. Realmente esto viene del ingeniero a cargo de la parte hidráulica, En otros seminarios previamente hablo mucho de los equipos de proyectos para la ejecución de las estructuras de puente, y la primera parte de este programa de formación está enfocado en eso, en entender qué hace cada profesional, qué hace el estructural, qué hace el hidráulico, qué hace el geotécnico, qué hace el ingeniero de tránsito, etcétera, ¿no? Porque realmente hay que entender cuál es la labor nuestra en el proyecto. Y algo que a mí siempre me gusta explicar y que yo creo que es clave es que hay que entender que muchas veces vamos a enfrentar un proyecto, pero en esta primera reunión nos vamos a vender como proyectistas. O sea, vamos a
a transmitir una experiencia y una información inicial para poder desarrollar el proyecto. Entonces, en esa primera reunión hay que hacer las preguntas claves, ¿no? Mira, ¿quién es el hidráulico? ¿Dónde está la geotecnia? ¿Cuánto es el gálibo? ¿Dónde está la planta de prefabricado más cercano? ¿Cuáles son las luces que se están proponiendo? En alguna zona de acá se conoce algún problema de licuación, etcétera. O sea, todas estas cosas son cosas a tener muy en cuenta en esas primeras reuniones de proyecto y saber que cada una de estas acciones, de estos análisis, lo desarrollan profesionales de diferentes áreas. Un puente en hormigón realmente podemos diseñarlo ante cargas de viento. Vamos a dar cuenta que si tuviésemos realmente el caso de que tengamos acción sísmica y acción de viento, muy probablemente la acción sísmica va a gobernar sobre la acción de viento. Pero ojo que el código nos permite aplicar la acción de viento, nos permite estimar la acción para que la podamos aplicar sobre la estructura de hormigón, pero realmente la carga de viento va a tener un efecto más importante sobre puentes de acero. Y ya luego el efecto sísmico, que no es objeto de este seminario, eso lo vamos a ver en los siguientes seminarios, como les dije, en el tercer seminario, para ser exacto, antes de iniciar el diplomado, vamos a tener entonces que este efecto sísmico, bueno, obviamente está según la AASHTO LRFD Bridge, pero además según otro documento normativo complementario, y vamos a ver que existen dos grandes mundos para efectuar el diseño sísmico, una filosofía basada en fuerza, otra filosofía basada en desplazamiento, y bueno, lo que vamos a buscar es que esos elementos estructurales resistan sismos de leves a moderados, en rango elástico, sin sufrir daño significativo. Vamos a trabajar con un movimiento sísmico del terreno realista. Eso implica que para estructuras de puente pero muy probablemente tengamos que trabajar con análisis de respuesta sísmica de sitio. El primer tópico de este programa de formación, cuando llegamos a la parte sísmica, es respuesta sísmica de sitio. Entonces se trabaja con Deep Soil, construimos un espectro de sitio para que se entienda cómo se obtiene un espectro de sitio, no porque es algo que va a ser el estructural, pero va a entender perfectamente de dónde viene esa información que se va a utilizar para poder ya efectuar el diseño sismo resistente. Y en puentes actualmente podemos decir que es casi obligatorio en la mayoría de las regiones, o a menos que estemos con un puente donde la importancia operativa y la configuración del puente realmente no amerite un estudio más avanzado de la respuesta sísmica. Pero en la gran mayoría de los casos tendremos que lidiar con análisis de respuesta sísmica de sitio. Y ya si existiese un daño, esto lo deberíamos detectar y deberíamos poder acceder para inspeccionar y reparar cualquier daño. Esa es la filosofía de diseño sísmico. Esto siempre es importante e interesante aclararlo, ¿no? Muchas veces mis estudiantes de los semestres más bajos muchas veces me hacen preguntas que son súper interesantes, ¿verdad? Son interesantísimos, pero son cosas que ya están indicadas en los códigos, como por ejemplo, oye, pero si yo diseñé un puente y vino un terremoto y se cayó, no debería ser responsable el proyectista, ¿no? Porque si vino un terremoto, bueno, imagínense, esa fuerza es enorme, ¿no? Bueno, vamos a diseñar para que ante la ocurrencia de un terremoto, realmente los componentes estructurales deben resistir sismos de leve a moderado dentro del rango elástico, y ya para sismo severo se permite cierto nivel de daño que podamos detectar, inspeccionar y reparar. Tal cual, el colapso nunca. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a aplicar filosofía AASHTO LRFD, donde fíjense qué es lo que establece la metodología LRFD. Bueno, estoy seguro que todos ustedes ya la conocen, tenemos ya varios años aplicando el LRFD en hormigón y en muchas áreas de la ingeniería estructural. Y bueno, AASHTO realmente, este código es un código sumamente potente, un código que toma varios años familiarizarte con él, porque realmente tiene mucha información, pero siempre digo que es un código muy completo, porque tiene la parte estructural, tiene la parte infraestructura, tiene la parte sísmica, tiene la parte constructiva, tiene recomendaciones, lineamientos de mantenimiento. Realmente es un código muy extenso porque entiende que el puente yo no lo puedo dividir en estructura y en otro documento por allá la cimentación y en otro por allá el suelo y en otro por allá el agua. No, hay que entender que el puente es como está acá en esta imagen y ahí está interactuando todo: el terreno, el agua, el viento, el sismo, las cargas rodantes, todo. Entonces, ¿qué establece la filosofía del RFD? Bueno, que yo tengo una solicitación, esta que veo acá, a la que voy a aplicar un factor de carga y a la que voy a aplicar entonces un factor de modificación de carga que depende de la ductilidad, de la redundancia y de la importancia operativa del puente. Teniendo este esquema que está acá, bueno, yo voy a obtener una acción
que debe ser menor o igual a este componente. ¿Quién tenemos acá? Bueno, este valor RSUN será una resistencia nominal que va a ser reducida o va a ser factorizada por un factor de resistencia, valga la redundancia. Bajo este enfoque, vamos a diseñar todos los componentes del puente, tanto a nivel estructural como a nivel geotécnico, como a nivel de cualquier cosa, cualquier elemento que forme parte de la estructura de puente. Muy bien. Vamos a ver acá entonces lo que serían las combinaciones de carga ASTO-LRFD. Sobre todo es interesante mostrarlas siempre, sobre todo a las personas que trabajan con edificaciones. Van a ver unas combinaciones de carga muy diferentes a las que se utilizan en edificaciones. En el mundo del ingeniero estructural que está en las edificaciones, cuando va a puente realmente tiene que resetear todo y ok, esto es otra combinación, miren estos factores, 1.75, 1.35, acá la cosa cambia. Pero adicionalmente vamos a tener factores de carga que reportan valores máximos y mínimos, porque en algún caso dicho componente va a participar desde el punto de vista de resistencia a un efecto, entonces en ese caso debo trabajar con valores mínimos. En otro caso, ese componente va a generar una acción, un efecto desfavorable sobre la estructura, entonces trabajo con factores de carga máximo. Pero además hay un nivel de especificidad bien interesante, porque si yo, por ejemplo, estoy diseñando, imagínense, esta carga que está acá es bien interesante, esto es fricción negativa en pilote. Quiere decir que yo considero la fricción negativa de un pilote para diseñar una estructura de puente. Pero no es lo mismo que lo haga por el método de Tomlinson, por el método Lambda, por el método de Reese-O'Neill, porque a partir de ahí los factores cambian. ¿Okay? Los factores de carga que voy a aplicar cambian. De igual manera, fíjense, si voy a diseñar elementos de contención, entonces no es lo mismo diseñar por una acción activa, donde el muro se mueve, se aleja de la masa del suelo, o una condición de reposo, donde tengo una restricción que hace que el empuje sea mayor, y por eso hablo de una condición de reposo, o fíjense casos para muros anclados, donde ya participa un anclaje en el proceso de retención. Entonces, fíjense que para cada caso va a haber un factor diferente, y realmente esto es lo que vamos a ir incorporando en cada elemento del puente, obviamente analizando sus respectivas partes, sus respectivas secciones en particular. ¿Bien? Como el día de hoy vamos a estar hablando de hormigón y preesforzado, bueno, tenemos que iniciar con el predimensionado de tableros. Y realmente esta tabla es excelente porque yo necesito un punto de partida. Algo que siempre menciono cuando vamos a iniciar los proyectos de puente es que ustedes saben que todos los proyectos son para mañana, ¿no? A menos que te lo pidan el viernes, que es para el lunes. Pero de resto es para mañana. Entonces, si te llaman el martes, para el miércoles. Si te llaman el jueves, es para el viernes. Si te llaman el viernes, tal vez tienes la oportunidad de entregarlo el lunes. Pero siempre es para mañana. Obviamente estoy exagerando, pero ustedes entienden a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los puentes no se escapan de esto. Pero no se escapan de esto de una forma especial. Es que realmente cuando se tienen las primeras reuniones para desarrollar el proyecto de puente, hay que hacer un planteamiento inicial de forma rápida. O sea, no es que yo le voy a decir al cliente, mira, tengo que irme a Mida Civil, tengo que calcular todo, tengo que hacer un montón de análisis, mira, te voy a dar la propuesta dentro de mes y medio. Obviamente, cuelgan la llamada y van a otro proyectista. Obviamente eso es imposible. En tiempo récord de días, de 3 días, hay que tener una propuesta. Hay que tener una propuesta, hay que tener un esquema, hay que realmente tener un mecanismo de dimensionado rápido. Una de las cosas que más me gusta de este programa de formación es que hay un área totalmente dedicada a predimensionar el puente rápido, ¿okay? Que no perdamos tiempo, o sea, que podamos fijar una dimensión de un tablero, la dimensión de las pilas, la dimensión de la viga, y que podamos tener eso rápido, violento, como decimos por allí, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo voy a hacer un tablero de concreto preesforzado donde voy a trabajar con tramos simples, es decir, no son puentes continuos, sino que voy a comprar mis vigas prefabricadas, las voy a montar en sitio, voy a instalar una carpeta de rodamiento de 5 centímetros con su baranda, etcétera, y digo, bueno, mira, voy a trabajar con elementos prefabricados de los que llamamos típicamente la doble T, muy parecida a las vigas tipo Ashton. Bueno, mira, para un tramo simple hablamos de aproximadamente 0.045 L la longitud del tramo. Eso incluye la losa del tablero. Yo tengo un puente de 30 metros. Bueno, multiplico. Tengo aquí 0.045 por 30. Eso me da por acá 1.35. Bueno, yo sé que es entre la altura de la viga preesforzada y el tablero. Estoy alrededor de 1.4 metros, 1.35 metros, tal vez 1.40 y algo. Excelente.
pero ya tengo un punto de arranque, ya sé por dónde voy a empezar para poder dimensionar los tableros. ¿Okay? De igual forma aplica para el caso continuo, bueno, obviamente dependiendo de la tipología que estamos utilizando según lo que hemos visto antes. Esto que está acá pareciese algo de antaño, antiguo, etcétera, pero realmente es como cuando me toca hablar un poco del método de la fuerza lateral equivalente que establecen los códigos, y muchas personas de la nueva era me dicen, oye, pero ¿por qué la fuerza lateral equivalente sigue estando en los códigos? Y porque tiene que estar, porque la fuerza lateral, el método de la fuerza lateral equivalente es la forma en la que tú entiendes cómo es la distribución de fuerzas y fuerzas sísmicas sobre una estructura. Que el análisis dinámico te permita, mediante un análisis modal, caracterizar los mecanismos de respuesta esperados para obtener las solicitaciones de una forma precisa, etcétera. Pero fíjate que al final los códigos que nos dicen que debemos corregir valores en función de los métodos laterales equivalentes. Siguiendo el mismo discurso, cuando vamos al código AASHTO vamos a conseguir el análisis de tablero mediante el método de análisis aproximado. ¿Utilizamos esto en nuestro proyecto de todos los días? No. Esto es lo que hacemos para diseñar el puente que voy a construir acá, que son de 2 tramos de 35 metros con preforzado. No. Realmente no es lo que se utiliza en la práctica, pero el código contempla el procedimiento porque me permite entender el comportamiento del tablero. Incluso, bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo, se puede aplicar completamente y se puede validar mediante software si ustedes quisiesen. Y se van a dar cuenta que es un método obviamente que desde hace muchos años está en el código y se mantiene como un método aceptado para estimar las solicitaciones sobre el tablero. Obviamente, fíjense, la palabra aproximada tiene un peso ahí importante, obviamente una herramienta de cálculo que te permite aplicar todo esto de forma muy cómoda, obviamente es lo que utilizamos actualmente. Pero, como les decía, si uno no se siente un rato a analizar un movimiento de carga, entender que hay un punto del eje del vehículo que va a estar en la parte central del puente, que va a desarrollar una máxima por momento, y que 2 vehículos contiguos en los apoyos no va a desarrollar una máxima por cortante o una máxima axial sobre el pilar. Si uno no entiende esto, realmente vamos a ir al software a ciegas. Entonces, el método de análisis aproximado que establece el código trabaja con lo que se conoce como el método de las franjas. Acá hay un esquema de cómo funciona. Conceptualmente, obviamente, el detalle de esto hay que hacerlo numérico para entenderlo mucho mejor, pero conceptualmente podemos decir en que hay una franja transversal del tablero que se asume que soporta las cargas por eje del camión. Esa franja equivalente se apoya o se supone apoyada sobre apoyos rígidos en el centro de las vigas que estamos considerando en nuestro tablero, y luego sobre dicha configuración vamos a poder incorporar cosas como el factor de presencia múltiple. ¿Y qué significa el factor de presencia múltiple? Bueno, que si ustedes tienen un tablero de 2 canales, hay una posibilidad de que estén llenos los 2 canales. Si son de 3 canales, hay una posibilidad de que estén llenos los 3 canales. Si son de 4 canales, la posibilidad cambia. Si son de 5, de 6, así sucesivamente, eso va variando dependiendo del ancho de los canales. Entonces, ese factor de presencia múltiple permite considerar las variaciones de solicitaciones sobre el tablero y de igual forma el efecto de la carga dinámica. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que eso vamos a obtener unos momentos flectores. ¿Okay? Y a partir de allí, esos momentos se trabajan para un ancho de distribución y se obtienen las cargas vivas por unidad de ancho en las franjas estas franjas hipotéticas que hacemos sobre el tablero. Fíjense que acá en las tablas nos indican cómo estimar esos anchos de franja, dependiendo del tipo de tablero que estamos utilizando y dependiendo de la dirección de dicha franja respecto al tráfico. Luego esos momentos se factorizan, trabajamos con los factores de carga que establece el código, obviamente dependiendo del caso de carga. En este caso, si es carga viva, obviamente aplicarán los factores para 1.75 para los vehículos convencionales, o los permit vehicles será 1.35, así sucesivamente, y dependiendo del estado límite que estemos utilizando. Y al final obtenemos solicitaciones que nos permiten llegar a acero de refuerzo, dimensiones, verificaciones por cortante, etc. Entonces, claro, obviamente estoy dando un método genérico que es realmente el que utilizamos, aplicando cualquier software, pero acá hay un procedimiento para estimar estas solicitaciones de forma manual y que es algo que el código establece. Bueno, dentro del programa hay un ejemplo resuelto de esto para que lo puedan aplicar, para que lo puedan utilizar y que puedan ver entonces que sí, se puede hacer una estimación manual de estos efectos de carga, pero obviamente si queremos más precisión, más exactitud, etcétera, obviamente recurriremos a una herramienta, a un software de cálculo. Otro punto interesante es el control de deformaciones.
Ha habido mucha discusión con esto en los últimos años. Ya existen algunas documentaciones derivadas del AASHTO. Hay unas publicadas recientemente de lo que es el efecto de los asientos y las deformaciones en el comportamiento del puente. Y bueno, ¿qué es lo que hay que entender? Que hay un estado límite de servicio. Ese estado límite va a afectar de igual manera a los tableros y los sistemas de tablero. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Bueno, analizar esas deformaciones para evitar mecanismos de formación de grieta. Estas imágenes que están acá es de un proyecto que se presenta dentro del diplomado y que está bien interesante, porque es un proyecto donde estuve trabajando en el año 2015-2016, si no me equivoco, a lo largo de esos 2 años, que era un puente de tableros cortos, puente de tableros de 13 metros de longitud. Y es interesantísimo porque según la longitud de tablero y según las características del vehículo que más circulaba por dicho puente, se daba una vibración sobre dichos tableros que ocasionaba un agrietamiento y que al efectuar los cálculos evidenciábamos deformaciones que no eran aceptables, aún siendo tableros muy cortos. Súper interesante, está explicado completamente dentro del diplomado y de verdad está bien interesante porque nos ayuda a entender esos casos de tableros cortos contra los vehículos que circulan normalmente en cualquier ciudad. Tradicionalmente nos ayuda a entender cómo son los mecanismos de agrietamiento en tableros más largos, porque si esto ocurrió en un tablero corto por razones de vehículo versus tablero, entonces ¿qué ocurriría en un tablero más largo? Bueno, que aplica otra condición de carga para generar los agrietamientos. En líneas generales, el código ha venido revisando estos valores y sigue estando como una referencia de proyectos utilizar L/800 para tableros sin tráfico peatonal. Lo que ocurre es que ya cuando esto comienza a mezclarse con pasarelas o áreas de circulación mixta, etcétera, comienza a incrementarse el límite, o mejor dicho, se reduce el límite incrementando el factor de la que se utiliza acá como denominador en la expresión para poder limitar la magnitud de tales deformaciones. Pero en la práctica se trabaja mucho con el valor del 800. Ojo que esto el código establece que no es limitante, que realmente hay proyectos con límites en el orden de L/500, L/600, L/700 que se han comportado bastante bien, incluso magnitudes de asiento importantes sobre tableros simplemente apoyados que no se ha traducido en grandes problemas estructurales, por lo que no ha habido un requisito de restringir totalmente estos valores, sino que hay que irnos a nuestro modelo, sincerarnos con nuestro sistema estructural y tener una referencia. Bueno, entonces estos valores siempre sirven de referencia para poder validar de que todo está funcionando de manera adecuada. Y llegamos a los elementos preesforzados. Vamos a tener entonces 2 grandes familias de lo que conocemos en la práctica como el pretensado y el posttensado. Como les digo, hoy me concentro en pretensado. En el próximo seminario hablaremos de los posttensados, pero para tener una idea global, bueno, el pretensado, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos un molde en donde yo voy a tener un refuerzo de alta resistencia, un acero de alta resistencia que voy a aplicar una tensión antes de efectuar el vaciado o la colada del hormigón. Ya cuando aplico el vaciado o la colada, tenemos que esperar al endurecimiento del hormigón, hay que esperar unos días, etcétera, y luego se libera la tensión. La tensión inicial se libera y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta tensión original se transforma ahora en una compresión. Esto, cuando se desarrolla esta compresión sobre la viga va a generar este efecto, fíjense, esta especie de contraflecha que se produce acá. Y quien va a lograr estabilizar esto es el peso propio de la viga más la carga externa que va a lograr contrarrestar el esfuerzo, el preesfuerzo inicial que hemos aplicado al elemento. Ese es el concepto general de un elemento pretensado. El caso posttensado, vamos a tener un sistema de anclaje donde vamos a anclar ese acero de refuerzo, pero vamos a tener un ducto donde vamos a introducir nuestro acero de refuerzo. Vamos a vaciar el hormigón o vamos a hacer la colada del hormigón y posteriormente que se hace el posttensado. Cuando se aplica la fuerza de posttensado se hace un anclaje de dicho acero en los extremos y vuelve a desarrollarse un efecto parecido al que visualizábamos acá. Luego el peso propio y el efecto de las cargas externas son los que estabilizan el comportamiento del elemento estructural. Cosas interesantes del análisis pretensado y del preesfuerzo en general. Bueno, que en el esquema anterior nosotros teníamos algo como esto. Fíjense, la fuerza de pretensado estaba ubicado acá a una excentricidad del eje neutro. Bueno, cuando aplicábamos esto, veíamos que la viga se levantaba, producía esta contraflecha. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, este es el diagrama de momento por peso propio.
por cargas externas sobre la viga. Y fíjense, este es el diagrama que produce el multiplicar la fuerza de esfuerzo por la excentricidad. Cuando yo aplico esta expresión y entiendo que esto se distribuye, esto está instalado a todo lo largo de la viga con la misma excentricidad, bueno, voy a tener una especie de diagrama de preesfuerzo como el que está acá. Cuando yo sumo el efecto de las cargas externas con esta, me doy cuenta que no estoy resolviendo esta parte de la viga. Los extremos, obviamente, el peso propio es menor. Por lo tanto, quien va a gobernar es el efecto del preesfuerzo y voy a tener un problema de comportamiento acá. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Bueno, mira, yo tengo que reducir esa excentricidad en los extremos. Entonces, llevamos ese preesfuerzo hacia el eje neutro de la viga, lo más cercano posible, para que incluso numéricamente lo hacemos de esa forma para que caigamos en el eje neutro de la viga en los extremos, de manera que cuando aplico este preesfuerzo, bueno, fíjense, el diagrama busca tener esta forma, y acá está un poco exagerado porque es como que se anulan totalmente, siempre hay un remanente, etcétera, pero fíjense que lo que estamos buscando es que la forma del diagrama de preesfuerzo sea equivalente al diagrama que se produce por las cargas externas. Entonces aquí el efecto sobre la viga ya es mucho más favorable desde el punto de vista de diseño, obviamente desde el punto de vista constructivo. Y lo que buscamos es crear una columna acostada. Ese término a mí me gusta mucho, ese término me lo decía mi profesor de preesfuerzo hace ya como 22 años, 23 años, una cosa así. Y recuerdo que a mí me gustaba mucho, nunca se me olvidó esa frase de hablar de una columna acostada. Vamos a diseñar una columna acostada. Ese es nuestro objetivo y esto nos va a permitir obviamente absorber cargas importantes, mayores luces, etc. De manera que ese es el concepto con el que lidiamos. En la práctica esto se logra de varias formas. Les indico acá la metodología que se hacía hace algunos años, que ya ahora no es tan frecuente, que es trabajar con tendones pretensados arqueados, utilizando un punto de deformación en el centro. Es lo que les decía, lo que estamos buscando es irnos cercanos al eje neutro. Se puede hacer para el caso continuo, para el caso individual, pero bueno, simplemente para entender de que estoy reduciendo la excentricidad en los extremos y trabajando con la máxima excentricidad en el centro. El otro caso, fíjense que es el tener simplemente dos puntos de esviaje del tendón, uno en este extremo y otro en este extremo, aproximadamente de 0.3 a 0.4 la longitud total de la viga, y luego vamos hacia el eje neutro. Entonces, esta es una que todavía vamos a poder conseguir mucho en la práctica, en algunas plantas de prefabricados, puedes eventualmente trabajar con esto, pero realmente una que se usa mucho es esta que está acá abajo, que es simplemente, bueno, como mi problema es que el acero de refuerzo transmite nuevamente la carga al hormigón por adherencia, entonces bueno, vamos a anular la adherencia donde no me interesa. ¿Dónde no me interesa? En los extremos, en los laterales. Entonces en los laterales recubrimos esa barra con plástico, con un manguito, con una especie de manguera que la cubre, de manera de que esa adherencia no se transmita en esa zona y vamos a lograr el mismo efecto que buscábamos en la lámina anterior, justo acá. Es lo que buscaría esta solución. Esta es una que se utiliza muchísimo, incluso se combina la solución también en el caso prepostensado, se puede combinar que las barras inferiores se le aplique la protección con manguito en los extremos y que de igual forma se trabaje con arquear el acero para el caso del acero ya que se requiere por postensado, sobre todo para esas soluciones de viga prepostensada. En algunas plantas fabricadas se utiliza y funciona bastante bien. Preguntas interesantes para diseñar un elemento de este tipo. Bueno, ¿de dónde saco yo esa fuerza de pretensado, de preesfuerzo? ¿De dónde lo obtengo? Bueno, hay dos criterios de diseño principales. Les menciono acá uno, el primero, que es el que más se utiliza en la práctica, realmente es el que más vamos a conseguir en la bibliografía, en la literatura. Muy pocos documentos hablan del segundo criterio, pero a mí me parece importantísimo, ya les explico por qué. Vamos con el primero. En el caso del primero, vamos a trabajar con el estado límite de servicio 3, que es el que permite obtener la mayor respuesta desde el punto de vista del preesfuerzo sobre la viga para la condición de servicio. Entonces, en ese caso, lo que estamos es entendiendo que va a existir un esfuerzo de tracción en la viga, en la parte inferior de la viga. Obviamente, fíjense, va a haber una sección compuesta, pero va a haber un esfuerzo de tracción en la parte de abajo. Y yo necesito inicialmente tantear algo, necesito plantear algo. Entonces, bueno, una recomendación es asumir
que la posición del baricentro de todo ese acero preesforzado está más o menos de un 5 a un 10% de la altura total de la viga. Y eso se mide desde la fibra inferior extrema de la sección de la viga. Acá está la combinación típica asociada a la combinación de servicio 3. Y yo entiendo que por acá está ubicado la respuesta de todo ese acero de preesfuerzo. Fíjense que yo entiendo que el máximo esfuerzo de tracción obviamente estará ubicado acá en la parte de abajo y planteo una expresión que todos conocen que proviene de resistencia de materiales, M por C entre I, entendiendo que hay una porción que responde desde el punto de vista de tensión axial y el resto es un problema de flexo-compresión. ¿Quién es la incógnita acá? Esta fuerza de preesfuerzo. Pero esto lo vamos a igualar al máximo esfuerzo admisible de la viga para una condición de servicio, que es este que está acá. Para la condición de servicio 3, podemos hablar de 0.19 raíz F'(C) para este tipo de viga, para esta condición de refuerzo, de manera entonces que podamos traernos este esfuerzo admisible, ponerlo acá, y lo único que queríamos es despejar el valor de P, porque ya las excentricidades las conocemos, porque ya he asumido una altura para el esfuerzo, para el acero de refuerzo, y obviamente ya tengo que conocer los valores de momentos flectores y las inercias sobre dicha viga. Obviamente existe un análisis estructural previo para yo poder determinar dicha data, que lo podemos hacer como una viga convencional. ¿Okay? Ya luego con eso entendemos que este es el mecanismo de respuesta que ocurre. Fíjense, este es el diagrama de vida de peso propio y carga permanente adicional sobre el elemento. Esta es la sección compuesta. Fíjense que el baricentro cambia cuando ya tenemos construida la loseta del tablero de la viga del puente. Aplicamos una carga variable, obviamente, que es la que va a recibir el puente y que va a desarrollar este diagrama de tensiones, y ya la resultante será algo como lo que se observa acá a nivel de servicio. Entonces, este esfuerzo de tracción que se produce en la fibra inferior debe ser menor al valor límite admisible que estamos estableciendo para la combinación de servicio 3, según el comportamiento esperado sobre dicho elemento. Ese valor de P, ya yo me lo traigo acá y debo asumir un porcentaje de pérdidas. Ese porcentaje de pérdidas es algo también, son unos valores que podemos llamar valores de calle, pero hablar de un porcentaje de pérdida de un elemento pretensado, bueno, estaríamos típicamente entre un 15 y un 25%. 15%, un diseño bien ajustado, con pérdidas bien controladas. Un 25% podemos considerarlo un poco más conservador. Valores muy frecuentes en la práctica pueden estar en el orden del 20%, 22%. Ojo que hay proyectos con ciertas consideraciones donde las pérdidas pueden dar 28% por ciertas condiciones de proyecto, pero realmente por ahí están los números. Entonces no es descabellado asumir acá valores de 20, 22%, y eso nos va a dar un muy buen valor para estimar esa fuerza de pretensado inicial. Ya luego compararemos esa fuerza con la máxima tensión que pueden soportar los tendones, y eso será un buen dato de entrada. El segundo criterio les mencionaba que no lo vamos a conseguir tan frecuentemente en la literatura, pero está interesante porque eso es como una vez me consultaba un estudiante, y no puede ocurrir que cuando estoy aplicando esta fuerza, este preesfuerzo en la viga se rompa. Por supuesto que sí, puede ocurrir. Que una planta de prefabricado tiene esto súper entendido, lo domina de maravilla, lo conoce desde hace años y nunca le ocurre. Maravilloso. Pero desde el punto de vista de diseño, obviamente es algo que puede ocurrir. Entonces, ¿qué entendemos acá? Bueno, que van a haber unas máximas tensiones a compresión y unas máximas de tracción en el momento de la transferencia de tensiones, en el momento en el que estamos aplicando este preesfuerzo. Vamos a entender que hay una fuerza que va a generar una tensión de preesfuerzo sobre la sección transversal, y la viga va a manifestar un comportamiento desde el punto de vista de estado inicial. ¿Qué vamos a asumir acá? Bueno, yo entiendo que en la parte de arriba va a haber tracción, entonces debo limitar esto a una máxima esfuerzo admisible a tracción, y la parte inferior va a estar sometida a compresión, entonces debo limitar esto a un máximo esfuerzo a compresión. Con esto, cuando yo planteo estas dos ecuaciones, voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una es el preesfuerzo y el otro es la excentricidad del pretensado. Aquí la diferencia con el caso anterior es que realmente voy a trabajar con las propiedades de la viga prefabricada. En el caso anterior trabajaba con toda la información de la viga compuesta, porque es algo que está ocurriendo para la combinación de servicio 3. Es para la viga en funcionamiento. Esto está ocurriendo al momento de la transferencia. Al momento de la transferencia no tengo sección compuesta, tengo únicamente la viga. Entonces, en ese caso, esta sería otra forma de llegar a esa fuerza de preesforzado,
aunque en la práctica se trabaja mucho con el criterio 1, realmente yo sigo planteando los dos criterios desde el punto de vista de solución para que podamos siempre validar de que todo está correcto al momento de la transferencia. ¿Okay? Pero luego que hemos estimado esta fuerza, resulta que esta fuerza no es que si me dio un valor en tantas toneladas, el mismo valor se mantiene exactamente igual a todo lo largo de la viga. No. Ahí ocurre lo que se conoce como pérdidas. Es la diferencia entre el esfuerzo inicial en los tendones y el preesfuerzo efectivo en el miembro. Va a haber unas pérdidas. Hay parte de la carga que estamos aplicando que se va a perder, literalmente. ¿Cómo ocurre? Bueno, en elementos pretensados tenemos varias fuentes. Tenemos el acortamiento elástico. Bueno, cuando el concreto está fraguando, cuando el hormigón está fraguando, hay un proceso de reducción de volumen. Entonces, ese acortamiento elástico produce pérdidas sobre el acero de refuerzo. Tengo un mecanismo de retracción del concreto, que entendemos que es un proceso natural del hormigón cuando se da el fraguado. Entonces, en ese caso, hay un comportamiento a nivel de retracción que ya está ampliamente estudiado por todos los códigos internacionales y eso me origina pérdidas también sobre el preesfuerzo. El concreto manifiesta un proceso de fluencia, es correcto, y va a estar muy afectado por el módulo de elasticidad del concreto que estamos utilizando. Entonces va a ser el protagonista principal en ese proceso de fluencia, que además varía en el tiempo durante toda la vida, durante todo el proceso constructivo y parte de la vida útil de la estructura. Y luego el acero de refuerzo en sí mismo, sin depender del concreto, por el propio material del acero, va a tener unas propiedades de relajación. Obviamente, el trabajar con acero que tenga mucha relajación va a implicar mucha pérdida en el preesfuerzo. Entonces, por eso uno habla de aceros de baja relajación para poder diseñar este tipo de estructura y para en lo posible reducir las magnitudes de las pérdidas. Esto es lo que típicamente ocurre en elementos pretensados. En el caso posttensado, adicionalmente ocurre lo que es la fricción entre el ducto y el tendón. Aquí hay un ducto típico de una de estas vigas diseñadas con esta filosofía, y dentro de ese ducto pues, puede haber inyección de lechada, etc. Aquí va a haber una fricción entre el tendón y el propio ducto. Y resulta que cuando estamos aplicando esa posttensión, esto que se observa acá con este dispositivo, aquí va a haber una pérdida por el acople del anclaje durante el posttensado. Hay como un salto, ¿okay? Es como un salto que como en el proceso de posttensado estoy como literalmente entendiendo que cuando estoy tensando va a haber como unos brincos, por llamarlo de alguna forma, entre la colocación del acero y el dispositivo de anclaje. Y eso también va a generar pérdidas sobre el preesfuerzo. Desde el punto de vista esquemático, podemos decir que entonces participa el módulo de elasticidad, la retracción, la fluencia, y vamos a conseguir diferentes métodos para estimarla. Los más conocidos podemos decir que es el método aproximado, que establece el código AASHTO y que te permite utilizar en los proyectos de igual manera, aún con la palabra aproximada es perfectamente válido utilizarlo. Y están los métodos detallados que realmente llegan a un nivel muy específico para poder estimar estos valores de pérdida. En líneas generales, si vemos esta gráfica, fíjense cómo funciona un esquema general, ¿okay? entendiendo un poco en general lo que ocurre desde el comienzo hasta el final. Tengo una tensión donde estiramos el acero, hay una pérdida por asiento del tendón en el anclaje, para el caso que les mencionaba hace un momento, hay un proceso de relajación del acero. Acá está la pérdida por acortamiento elástico. Aquí comienza el proceso de transferencia al concreto. Y fíjense entonces que comienza a participar la fluencia, la retracción y la relajación del acero. Pero cuando instalamos la losa del tablero, ella va a fraguar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como está conectada a la viga, preesforzada a través de un acero de refuerzo, ya vamos a ver que un acero que incluso se diseña para esa condición, cuando ella fragua es como que si ella jalase a esa viga de preesfuerzo, y es el que estén conectadas ambas, cuando se da la retracción, produce más bien es una ganancia. En vez de una pérdida, es como que comienza a dar una ganancia sobre el preesforzado como tal. Comienza a aplicar una compresión adicional por el efecto de fraguado que tiene esa losa del tablero. Luego vuelve a participar la fluencia, retracción y relajación, y luego cuando se aplican las cargas, la carga hace que esta sección compuesta trabaje, que se generen estos diagramas de compresión adicionales en la parte superior de la viga, y vuelve a haber otra ganancia. Y ya luego comienza a haber
en el tiempo unas pérdidas a muy largo plazo que siguen dependiendo del comportamiento del material, del concreto, del acero, etc. Entonces, esto hay que estimarlo para yo poder tener lo que sería la fuerza efectiva de pretensado. Como hemos hablado de varias cosas, y sé que es bastante información, digerir todo esto, yo sé que son varios puntos, bueno, este esquema me parece bien interesante para resumir un poco lo que hemos hecho. Cómo haríamos un diseño general de manera global, y esto sobre todo si de repente alguno no está involucrado del todo en el diseño de este tipo de proyectos, pero como les decía, les toca participar en la reunión, les toca involucrarse con este tipo de análisis. Bueno, este es un resumen que ayuda un poco a resumir estas cosas que hemos dicho. Bueno, primero vamos a tener una geometría que depende de una ubicación, de un sitio, de unas condiciones del terreno, etcétera. Luego vamos a tener que fijar el espaciamiento de la viga. Hay recomendaciones para estos espaciamientos. Por lo general estamos entre 2 y 3 metros 60. Podemos decir entre 2 y 4 metros. 2 metros es relativamente pequeño. 4 metros ya se considera un espaciamiento un poco grande. Podemos hablar típicamente de espaciamientos alrededor de los 3 metros. No tiene que ser 3 metros, pero podemos jugar mucho alrededor de los 3 metros de espaciamiento. Luego determinar el espesor de la losa del tablero. Los espesores mínimos que establece el código AASHTO del RFE son 18 centímetros en general. Casi siempre redondeamos eso a los 20 centímetros. Luego, bueno, revisar esos números con las técnicas de predimensionados que les mencioné hace un momento, de ver de que la altura de la viga más la loseta esté dentro del rango de ese valor que veíamos en la tabla hace un momento. Y luego, como yo entiendo que va a haber un problema de retracción, de fluencia, etcétera, y sé que eso es variable en el tiempo, entonces debo seleccionar esas propiedades del material para yo poder aplicar esas propiedades a mi modelo estructural. Tengo que calcular las propiedades de la viga y de la sección compuesta. No es lo mismo la viga sola que luego cuando participa la loseta del tablero. Entonces, allí hay variaciones de propiedades y cambian los ejes neutros para las diferentes fases, para las diferentes etapas del proyecto. Vamos a efectuar un análisis estructural, como les decía. Método análisis aproximado es perfectamente válido. Sí, en la práctica realmente muy probablemente vamos a depender de un software de cálculo que nos permita llegar a cortantes, momentos, cargas axiales, etc. Luego tengo que determinar la fuerza de pretensado. Por excelencia, el criterio basado en trabajar con la tensión límite o permisible a tracción en la parte inferior de la viga y la sección compuesta para la combinación de servicio 3, por lo general es el método por excelencia. Estimar las pérdidas que hemos visto anteriormente. Luego vamos a revisar entonces, analizar el estado tensional de la viga. Deben haber unos valores admisibles a tracción, unos valores admisibles a compresión y tengo que revisar el comportamiento tensional. Luego que garantizo que a nivel tensional eso está ok, entonces tengo que efectuar el diseño ya por resistencia. Trabajo con el estado límite de resistencia. Ya yo sé que va a haber una combinación máxima por resistencia. Para un caso convencional en hormigón, típicamente la combinación de resistencia 1 será la que gobierne en la mayoría de los casos. Y bueno, tengo que garantizar que ese momento resistente pueda superar a lo que sería la magnitud del momento último que hemos estimado para el estado límite de resistencia. Y el momento resistente provendrá de estimar un momento nominal donde participa el acero de refuerzo dulce más el acero de refuerzo por pretensado o por preesfuerzo. Luego vamos a efectuar el diseño por cortante y trabajamos de igual manera con estado límite de resistencia. Esto involucra estimar cortante factorizado, determinar la resistencia del cortante, la resistencia del hormigón al cortante por sí solo, determinar cuál es el refuerzo requerido por corte, verificar el máximo espaciamiento por cortante y chequear entonces el acero mínimo y máximo según lo que establezca el código. Y a partir de allí también validar lo que sería la cuantía mínima de refuerzo longitudinal. Este sería el procedimiento general para completar el diseño global de la viga. Ya luego al final, sobre todo las empresas que están especializadas en la construcción de este tipo de elementos prefabricados, se involucran ya con obviamente el diseño global de todo el elemento y van a implicar entonces revisar el diseño de la zona de anclaje. Me refiero a esta parte de la viga donde se ancla el acero de refuerzo que estamos planteando o de prefuerzo que estamos planteando. Y luego al final vamos a tener una verificación de flecha y contraflecha, también dependiendo del tipo de puente que estemos analizando. Un diseño final sería algo como el que vemos acá.
Fíjense, acá vemos un detalle con información de una viga. En este caso es una viga prepostenzada, pero sigue mucho el esquema que hemos visto anteriormente. Por acá está la distribución del acero de preesfuerzo. Acá se aplicó una solución, como les decía, haciendo el desacople de la barra con el hormigón, es decir, instalando los manguitos en los extremos de la viga. Y bueno, eso sería el fin de la filosofía de diseño de nuestros elementos pretensados. Para luego ahora apoyarnos de una infraestructura. Entonces, bueno, vamos a tener unas vigas de soporte de dichos tableros, que obviamente pueden ser una viga totalmente rectangular, y apoyamos el tablero, o ya cuando tengamos problemas de gálibo y ya un control de altura, dependiendo de lo que establezca el proyecto vial, pudiésemos trabajar con estas soluciones, lo que sería la viga T invertida, que se utiliza muchísimo en muchas regiones, y hay que tener muy en cuenta que realmente podemos modelar esto en un software, pero hay ciertas verificaciones, sobre todo los aceros que están acá remarcados en oscuro, este acero que se le llama acero colgante, este acero horizontal que está acá, que depende de la fricción que se desarrolla entre la viga y entre la viga preesforzada y el ala de la viga T como tal, este acero central que está acá, bueno, son requisitos adicionales que realmente los tenemos que hacer de forma manual. Bueno, dentro del diplomado tenemos un ejemplo resuelto de esta viga completa para que lo puedan aplicar en proyectos. De por sí es una copia de una viga que me tocó diseñar en un proyecto hace unos años, y lo que hice fue que la adapté ya con fines educativos para que pudiesen seguir el paso a paso de cómo incorporar ese diseño ya para un proyecto real. Y ya luego, bueno, también vamos a tener nuestras columnas, nuestros pilares, en donde realmente, bueno, va a haber muchas configuraciones, muchas soluciones, y en este caso me refiero principalmente a los apoyos centrales, al apoyo central como tal. Ya el caso de estribo se aborda diferente, tiene otros esquemas, y obviamente implica también entender un poco el mecanismo de respuesta del terraplén sobre el estribo como tal. Un punto interesante a destacar en los pilares es que hay que entender, como les decía, que en muchos casos, si estamos analizando apoyos convencionales sobre el que vamos a montar tableros simplemente apoyados, hay que entender muy bien los conceptos de esbeltez en la dirección longitudinal del puente, en las direcciones transversales, y por eso entonces familiarizarse con estos esquemas y con lo que es el concepto de la longitud efectiva es bien importante, porque eso nos va a dar una ventaja desde el punto de vista de predimensionado. De verdad, una pregunta importante, empezar un proyecto de puente, ¿de qué tamaño hago el pilar? Esto es una pregunta importantísima. Y si hay efecto sísmico, ¿qué es un pilar grande? ¿Qué es un pilar pequeño? Mire, hace algunos años recuerdo tipologías de puente que un ejercicio que yo hacía era ver puentes construidos. Es algo que siempre recomiendo hacer. De qué tamaño son los pilares, ver la longitud. Obviamente ningún proyecto se parece a otro, pero realmente esto siempre ayuda muchísimo a que tengamos un poco de sensibilidad del proyecto que vamos a abordar. Pero desde el punto de vista predimensionado, esto yo le hago siempre mucho hincapié, porque esto nos va a permitir, a partir de un concepto de esbeltez, de longitud efectiva, poder fijar una sección transversal con la que nos sintamos cómodos para ir al software de cálculo. Y que podamos hacer un modelo rápidamente y que no empecemos con una columna de 50 centímetros, 60, 70, 80, 90, un metro. No, tenemos que tener claridad de qué estamos haciendo basado en comportamientos según la esbeltez del miembro. Ya luego que esto está concebido, bueno, ahora hay que desarrollar un diseño en hormigón, y bueno, obviamente para el caso de los pilares trabajamos con diagramas de interacción. Probablemente todos conocen esta representación que está acá, donde estoy jugando con una relación de cargas axiales y lo que sería entender que hay una excentricidad variable en el diagrama que va a depender de esa combinación de esfuerzos que pueda tener la columna o el pilar en su momento. Poca carga axial, mucho momento, nos vamos a venir acá, mucha carga axial, poco momento, nos vamos a venir a esta zona. Entonces esos diagramas nos van a permitir reproducir el comportamiento esperado de la columna, y obviamente como estamos hablando de un elemento ya que va a tener un comportamiento en ambas direcciones, muy probablemente nos convenga trabajar con superficies de interacción y entender entonces que ese diagrama de interacción se transforma más bien en una superficie de interacción que puede tener diferentes respuestas en diferentes secciones.
Ya luego, para el caso convencional, cuando no interviene el aspecto sísmico, hay un control de cuantía para el acero de refuerzo longitudinal y transversal, obviamente que vamos a respetar según el código. Y bueno, ya cuando interviene el rollo sísmico, ya obviamente sí, ahí vamos a tener que aplicar otros requisitos adicionales y sobre todo si estamos aplicando métodos de análisis de protección por capacidad, vamos a tener que aplicar soluciones específicas, y si estamos haciendo puentes en la categoría de diseño sísmico máximo, entonces tenemos que hacer pushover y bueno, habrá que hacer otras cosas. ¿Está bien? Pero bueno, esta es una buena introducción a cómo abordar en líneas generales estos puentes convencionales cuando el sismo de momento no es un problema. ¿Okay? Entonces, bueno, espérenme que voy a abrirles por acá otra información. Ya estoy con ustedes otra vez. Acá es un modelo en la herramienta Mida Civil. Mida Civil es el software que estaremos utilizando a lo largo de este diplomado. Está considerado como una herramienta de las más potentes actualmente en el mercado para efectuar este tipo de proyectos. Realmente que es muy utilizada en muchos despachos, muchas oficinas encargadas de diseño y construcción de puentes. Y bueno, doy fe, pues ya tengo varios años utilizándola, que realmente es una herramienta que además viene actualizándose fuertemente con el pasar de los años para incorporando todos los requisitos AASHTO, bueno, y todas las cosas nuevas que vamos aprendiendo a partir de mucha investigación en universidades, efectos que se han detectado en sismos recientes, etcétera. Ya el software va incorporando todas estas cosas. Entonces, vamos a hacer una revisión de este modelo. Fíjense, un puente recto de 3 tramos. Okay, tenemos acá las vigas preforzadas, por acá están los diafragmas, por acá están, fíjense, la configuración de apoyo con una viga cabezal rectangular convencional y 2 pilares. Es un ejemplo que sirve muy bien para ilustrar muchas de las cosas que hemos indicado anteriormente. Entonces, para ello, vamos a irnos a lo que sería el wizard. Espérenme un momento. Una cosa importante es que la forma en la que modelamos el puente podemos hacerlo a través de lo que se conoce como la herramienta wizard. En este caso, estoy cargando el wizard como tal de este puente. Déjenme que ubico acá el archivo para que lo podamos visualizar. Y fíjense que este wizard es como que nos va pidiendo la información paso a paso para poder ir dando todas las características del puente, y al final, literalmente, cuando llegamos a la última fase de construcción, simplemente vamos a desarrollar el modelo en 3D de forma automática. Es muy, muy potente. Obviamente, por fines de tiempo, no lo puedo hacer todo paso a paso tan detallado, pues no tendríamos aquí como 3 horas haciéndolo, pero realmente sí les puedo garantizar de que vamos a ir llenando datos en cada una de estas pestañas, y finalmente al hacer clic en OK, automáticamente se va a generar esta estructura que tengo acá. Tal cual. Es una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta. Entonces, bueno, fíjense, primero tenemos, bueno, las características generales del puente, un puente de vigas preforzadas, lo que sería la cantidad de vigas de vanos o de tableros, de longitud de tableros que vamos a tener. Fíjense que acá está la información relacionada con el soporte de los tableros. Esta información acá la vamos a estimar a partir de las características de los elastómeros o de los soportes de dichos tableros, estos bearings que les comentaba hace un momento. Bueno, acá tenemos datos ya relacionados con la sección del tablero, dónde va ubicada cada viga, etcétera. Y fíjense, este es interesante, la parte del tendón es interesante porque vamos a poder ver el recorrido de los tendones. Fíjense, en este caso vamos a tener unos tendones rectos porque yo necesariamente no tengo que esviar todos los tendones, que les decía hace un momento. Puedo trabajar con esviaje de una parte de ellos, y esa parte de ellos yo lo llevo al eje neutro, de manera entonces que ya yo con esta cantidad estoy contrarrestando ese momento que se produce por excentricidad, y ya al combinar, bueno, con entonces tengo el efecto que les indicaba anteriormente en las láminas. Entonces tengo que dar esta información acá para que podamos reproducir esto, y en realidad, bueno, la herramienta me permite asignar diferentes configuraciones para esos esviajes, para que podamos considerarlo según el tipo de proyecto que estemos analizando.
¿Okay? Luego, bueno, vamos a tener una configuración que tiene que ver con las cargas, todas las cargas en los tableros, la superficie de rodamiento, incluso la ubicación de las defensas, de las barandas del tablero. Esto es interesante porque además esto debe venir planteado en el proyecto vial. Por lo general uno hace una propuesta genérica de la estructura del puente, pero realmente siempre estamos al lado de un ingeniero vial que está planteando una propuesta de ancho de tableros, con canales de tráfico, según la circulación, según la demanda del sitio, etc. Y esto es interesantísimo. Nosotros vamos a poder definir etapas de construcción para cada uno de los componentes del puente. ¿Por qué? Porque realmente el puente no aparece solo así. Lo que pasa es que en edificaciones estamos acostumbrados a montar un solo modelo y se va construyendo, y este efecto de construcción por etapas realmente para un edificio de hasta 20 y tantos niveles realmente no va a ser crítico desde el punto de vista constructivo, ¿no? Pero si estuviésemos haciendo un edificio de ya 50, 60 niveles, realmente la construcción por etapa va a jugar un papel importante. Si fuese un edificio de acero ocurre lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que son puentes que son estructuras masivas, es decir, aquí hay mucho hormigón, aquí hay mucho efecto de retracción, mucha fluencia, mucha variación dimensional en función de la sección transversal de los elementos. Entonces, esas fases son importantes para poder entender cómo se desarrollan las solicitaciones en cada fase, en qué momento se solapan comportamientos y tener todo esto en cuenta a lo largo del proceso constructivo y de la vida útil del puente. Entonces, fíjense, si yo cierro acá, voy a volver a trancar acá, voy a entender que cuando yo me voy por etapas, esta es una primera etapa. Una primera etapa estoy considerando toda la estructura. Incluso yo puedo hacerlo más detallado y puedo considerar solo las pilares y luego la viga, etc. O sea, usted puede llegar al nivel de detalle que ustedes deseen. Van apareciendo etapas. Ahora tengo solo la instalación de las vigas preforzadas y tengo ahí activados los diafragmas. Luego, en una tercera etapa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hay un concreto que va a empezar a aplicarse sobre el elemento, pero inicialmente tengo el peso de un concreto fresco, que ya luego se desactiva el peso del concreto fresco, para luego ya irme, bueno, a las máximas etapas. Me voy a la última, donde ya el puente está en el comportamiento, lo que sería el esquema final ya para soportar las cargas de servicio. Entonces, bueno, otras cosas importantes a mostrar acá. Si me voy a este menú, hay unos temas bien interesantes, como por ejemplo, les muestro por acá el modelo FIP para lo que sería el comportamiento del material dependiente en el tiempo. Les activo acá las propiedades para que le puedan echar un vistazo. ¿Qué ocurre? Que los códigos, ahí lo tienen, todos los códigos han desarrollado modelos de comportamiento del material en el tiempo. Fíjense, en este caso el comportamiento está asociado a fluencia y retracción. En este caso estoy trabajando con el modelo del CBFIP. Y fíjense que incluso depende del tipo de agregado que tengamos en el hormigón. Y aquí yo voy a poder ver lo que ocurre a nivel de retracción, a nivel de fluencia para cada caso. Y fíjense que tengo el tiempo en días. Yo sé que es un efecto que se comienza a estabilizar después de una gran cantidad de días, pero al comienzo fíjense que es un efecto importante, que obviamente cuando los pilares están construidos, estoy instalando la parte del tablero, todavía no se ha dado toda la fluencia o retracción de la parte de la infraestructura. Entonces ya ahí se va a combinar la fluencia y la retracción del tablero conjuntamente con la infraestructura. Entonces tengo que entender ese comportamiento, tanto para el hormigón de alta resistencia, que veo acá que sería el que voy a utilizar en los elementos preforzados, como para el hormigón convencional, que es el que voy a utilizar en el resto de los elementos, que de igual manera tendrá su comportamiento variable en el tiempo. Entonces, que ese es un punto bien interesante a destacar. Luego, vamos a poderlo ver también a nivel de resistencia a la compresión. Si yo me vengo acá, esta gráfica siempre es importante tenerla en cuenta, la variación de la resistencia a la compresión en el tiempo, porque claro, vamos a lo mismo. Han pasado 10 días y voy a empezar a instalar unos tableros y entonces de repente tengo una planificación de tomo en cuenta el encofrado y todo esto. Bueno, toda esa información es importante a destacarla. ¿Por qué? Bueno, porque la resistencia al hormigón no es que yo tengo dentro de 15 días los 300 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, no, sino que hay desde 0 hasta 30 días que ya comienza a medio estabilizarse. Hay una curva que
yo debo tomar en cuenta en cada fase de construcción. Entonces, fíjense, lo analizo para cada uno de los hormigones que estoy utilizando de la misma forma, y de igual manera estos modelos van a variar dependiendo del tipo de agregado, dependiendo del tipo de cemento que estoy utilizando y bueno, y según el modelo internacional que esté aplicando. Acá estoy trabajando igual con el CBFIP, pero fíjense que la ACI tiene su modelo, la normativa rusa tiene su modelo, la normativa europea tiene su modelo, etc. O sea que cada sitio ya va a establecer una metodología diferente para analizar este comportamiento. Otra cosa interesante, bueno, en este modelo, si me voy acá a las secciones y activamos acá el girder, bueno, fíjense, esta es la información relacionada con la sección compuesta. Fíjense, acá está la viga preesforzada y lo que sería el tablero. Estas serían las propiedades de mi sección compuesta que estoy considerando en el modelo como tal. Y voy a tener también, si me vengo acá, vamos a ver, voy a tener también los datos de la AASHTO, la propia viga AASHTO que estoy utilizando acá. Obviamente ya toda esta información está cargada en la base de datos del software. Ustedes pueden de igual manera asignar su propia información según la viga que puedan estar utilizando, pero ya tiene una base de datos bien potente para los tipos de vigas que se utilizan convencionalmente en la práctica. Luego, si me voy vámonos un poco más abajo, vámonos a las propiedades del tendón. Bueno, fíjense, acá estoy trabajando con el tendón que típicamente se utiliza para este tipo de aplicaciones, un tendón de 0.6 pulgadas de baja relajación, 270 KSI, acá está la información. Según el número de tendones que tengamos, él va entonces a estimar lo que sería el diámetro completo del acero de preesfuerzo que voy a utilizar. Puedo trabajar con diferentes coeficientes de relajación. Esto depende de lo que les decía, de ese comportamiento del acero. También hay muchos criterios para tomar esto en cuenta. Acá lo estoy haciendo con el coeficiente de relajación Magura, que se utiliza muchísimo también en la práctica. Y bueno, fíjense que, por ejemplo, si yo tuviese una viga posttensada, esto sería dato, ¿okay? Que sería el deslizamiento en el anclaje en el momento en que efectúo el posttensado sobre la viga. Estas propiedades ya entonces las debo conocer, la resistencia última, la resistencia de excedencia del acero de tensión, de preesfuerzo. ¿Por qué? Porque bueno, luego voy a obtener solicitaciones sobre la viga, sobre la sección transversal y tengo que estar jugando siempre contra valores permisibles o valores límites que establece el código. Otro dato interesante a mostrar acá, me voy a vehículos, por ejemplo, y bueno, fíjense, acá está el tipo de vehículo que estoy considerando en mi modelo. Fíjense, este que está acá es el tándem, el tándem del HL93 que les mencionaba hace un momento. De igual manera, van a poder asignar los tres esquemas que les mostraba hace un momento en las láminas. Este que está acá sería el propio camión, ¿okay? Y acá lo que sería ya la combinación que establece el software según lo que establece el código AASHTO. Pero fíjense, van a conseguir diferentes esquemas, ¿no? Les mencionaba hace un momento el caso de Colombia, por ejemplo, pero fíjense que hay muchas regiones que ya han hecho variaciones, incluso regulaciones locales en los Estados Unidos que también tienen sus propios vehículos, independientemente de que estén alineados a la AASHTO, realmente pueden tener una especificación ya particular para sus propios vehículos en el sitio. ¿Okay? Otro interesante a mostrar acá, les habla de los factores de presencia múltiple. Bueno, fíjense, en este caso, estos factores de presencia múltiple están según código AASHTO del RFD. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que no es lo mismo que tengamos un puente de 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles. Realmente, a medida que aumenta la cantidad de carriles, la probabilidad de que estén todos los carriles ocupados se va reduciendo. Entonces, en función de eso, fíjense que el factor de escala se reduce a medida que aumenta el número de carril cargado, ¿no? Entonces, es algo que ya tenemos en cuenta en el análisis. ¿Está bien? Muy bien, este puente ya está analizado, ya yo lo he analizado. Cualquier herramienta de cálculo que utilicen en el área de puentes se van a dar cuenta que el análisis toma un tiempo importante porque, véanlo como hemos visto, ¿no? A lo largo de la presentación. Son varios trenes de carga, estoy haciendo movimientos de carga en ambas direcciones, estoy considerando cargas de frenado, cargas de impacto, estoy trabajando con fluencia, retracción. Bueno, todos estos conceptos que hemos revisado están incluidos dentro de este modelo. ¿Qué significa? Que el análisis es pesado.
Entonces, obviamente, ya lo tengo corrido acá, ya lo tengo analizado para que ese tiempo lo pudiésemos aprovechar acá en el seminario, porque realmente cualquier modelo, por muy convencional que sea, realmente siempre va a tomar un tiempo importante el obtener todos los resultados. Entonces, fíjense, me voy a ir a esta ventana que es para ilustrar un poco los resultados del preesfuerzo, del análisis del preesforzado. Y me voy a ir a lo que sería la tabla de resultados, ¿okay? Y vamos a echar un vistazo acá lo que sería alguno de estos resultados que obtenemos acá. Fíjense, este primero es la verificación de esfuerzos para la sección transversal según la etapa constructiva. Fíjense, en este caso yo tengo acá obviamente muchos elementos asignados como tal. Acá voy a poder revisar lo que está ocurriendo a nivel de compresión, a nivel de tracción sobre cada una de las vigas. Fíjense que entonces él hace una verificación de esfuerzos en el tope de la viga y en la parte inferior de la viga, determina los máximos valores y con eso nos reporta entonces cómo estamos con los esfuerzos permisibles. Obviamente esto lo está haciendo para la totalidad de los elementos. Es una de lo que les decía en el procedimiento anterior. Tenemos que revisar primero lo que sería el estado tensional. Cerramos esta y abrimos otra. Verificación del esfuerzo de tracción para los tendones en pretensión. Entonces, fíjense, en este caso, de igual forma, ¿no? Tengo lo que sería la fuerza aplicada sobre el tendón. Esta es la fuerza después que se han producido las pérdidas y ya luego comienza la comparación contra los valores permisibles. De igual manera, él valida que todo esté correcto, pero fíjense, lo está haciendo para todos los tendones. Obviamente tenemos un montón de tendones allí en cada una de las vigas que si yo voy acá al árbol de trabajo, vámonos acá a lo que serían los tendones. Vamos a ubicarlo para que vean la lista. Fíjense que están todos los perfiles de los tendones, ¿ok? Si yo me paro en alguno de ellos, si yo me paro en este, por ejemplo, y le digo que me lo muestre, fíjense, me lo ha seleccionado acá y fíjate, está toda la información de este tendón. Pero ¿qué ocurre? Que cada viga, hemos visto anteriormente, tiene varios tendones. Entonces, claro, obviamente es muchísima información y tiene que analizar cada uno de ellos. Vamos a decirle acá que ya lo desactive y listo. Y desactivamos acá. Muy bien, vamos a echar un vistazo también a lo que sería la verificación de tensiones en la sección transversal para las cargas de servicio. Bueno, el mismo procedimiento, ¿ok? Fíjense que tengo acá unos valores máximos en tracción, unos valores máximos en la parte inferior de la viga. Tengo acá, mejor dicho, los valores actuantes en la parte superior y la parte inferior. Y tengo acá los valores máximos. Y acá estamos comparando contra quién, contra los valores permisibles. De igual forma estoy trabajando acá con kilonewton metros. Muchas veces incluso en el área de puentes no es malo irnos a los kips, porque muchas de estas expresiones obviamente vienen en unidades del sistema imperial y nos acostumbramos mucho al 0.19 raíz de F'C, 0.24 de F'C para los valores admisibles y nos ayuda más a revisar esto de forma más rápida. Pero bueno, está todo acá actualmente en sistema internacional. ¿Qué otra cosa podemos visualizar acá? Por ejemplo, podemos revisar acá lo que sería el diseño a flexión ya por resistencia. Es lo que les decía. Tengo acá unos momentos últimos, tengo unos momentos nominales con una factorización y tengo acá un ratio. ¿Okay? Tengo acá lo que sería la máxima respuesta esperada a flexión. Entonces, fíjense, antes de ver esto acá, vamos a echar un vistazo acá rápidamente a un ejemplo rápido de una viga pretensada, que es lo que les decía. Esto es una de las primeras cosas que debemos hacer y así vamos acoplando mejor lo que hemos visto a lo largo del seminario más lo que estamos haciendo con la herramienta. Fíjense, este es un ejemplo de 50 y algo páginas. Obviamente aquí está todo el paso a paso de lo que les indicaba anteriormente. Como les decía, se debe estimar una altura inicial del tablero, hay una configuración, hay unos materiales con los que estoy trabajando, luego las propiedades de la sección que voy a utilizar. Todo esto es análisis para poder determinar esos ejes neutros para las diferentes etapas. Y bueno, fíjense, luego viene el análisis de la estructura. En este ejemplo se hace el cálculo de solicitaciones mediante el método aproximado, el que se está utilizando para determinar las máximas solicitaciones del camión de diseño según el tren de carga HL93 para llegar a los factores de distribución de carga viva y obtener los cortantes y los momentos.
el procedimiento que está hecho acá. Obviamente, como les decía, en la práctica vamos a ir a una herramienta como Miga Civil. Ya luego, fíjense, va a haber un proceso de estimación de fuerza de pretensado. Entonces, esa fuerza de pretensado que estoy aplicando el criterio 1, ya hemos dicho, el que depende de la combinación de servicio 3, ¿okay? Ya está el procedimiento acá. Y el segundo criterio, que es lo que ocurre en la transferencia, ¿okay? Tal cual. Luego, estoy aplicando el procedimiento para determinar las pérdidas del pretensado. Ya hemos visto cuáles son estas: acortamiento elástico, las pérdidas a largo plazo, y acá está todo el procedimiento para determinar esas pérdidas. Al final voy a llegar a un valor de pérdida. Fíjense que en este caso me está dando 19.74% de pérdida, ¿okay? Que es lo que les decía, aproximadamente un 20%, un número bastante razonable en la práctica. Luego, el diseño por flexión consiste en revisar primero el estado tensional. Luego que hacemos todo el análisis tensional y vemos que es todo ok, entonces hacemos el análisis por resistencia. Y en el análisis por resistencia vamos a determinar un momento nominal. Ya tenemos un momento último que proviene del análisis. Tenemos que revisar que el momento nominal factorizado sea mayor que el momento último que se obtiene del análisis. Hacer revisiones de refuerzos máximos y mínimos sobre la viga para luego efectuar el diseño por cortante. El diseño por cortante entonces implicará verificar la resistencia al cortante del hormigón, determinar la cantidad de acero refuerzo transversal mínima y la que debe suministrarse según el análisis, para finalmente proponer un diseño. ¿Okay? Ya luego viene lo correspondiente al diseño de la zona de anclaje, ¿okay? Todo lo que sería la parte del extremo de la viga, y el chequeo del cortante horizontal, que es este que se produce entre la interfaz de la viga y la propia loseta. ¿Okay? Todo este procedimiento, y ya luego al final el cálculo de deflexión, es el procedimiento que primero entendemos de forma manual y ya luego nos vamos a la herramienta. Fíjense entonces que en este caso estamos obteniendo una información en donde los valores que están acá siguen la misma metodología que está indicada en el procedimiento manual. De manera que, por ejemplo, en este caso que estoy viendo la verificación de resistencia por flexión, estoy obteniendo un momento último que estoy comparando contra, tengo un momento nominal que luego está factorizado y tengo un ratio, que sería literalmente un rendimiento de lo que sería el momento último contra el momento nominal factorizado. De igual manera, puedo verlo para cortante, la misma cosa, el mismo procedimiento, ¿okay? Y aquí voy a ver entonces el cortante último, la interacción con el momento, y fíjense, acá tengo la verificación. Pero bueno, acá hace toda la verificación del cortante resistente, el resistente lo que sería la capacidad resistente al corte del acero, y así sucesivamente, para poder evaluar todo el comportamiento al cortante de dicha viga y que eso sea consono con lo que hemos hecho manualmente. Obviamente, de forma manual lo hacemos en las zonas críticas, en las zonas donde sabemos que puede haber el máximo momento, el máximo cortante. Con la herramienta, obviamente, lo vamos a chequear en cada una de las secciones del puente. Muy bien, vamos entonces a ver por acá. Este diagrama está interesante. Voy a apagar un poco esta sección. Y fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a activar únicamente estas vigas. Vamos a verlo así, que va a ser mucho más cómodo para no tener tanta información allí. Y me voy a acercar al primer tramo, va a ser mucho mejor. Y voy a seleccionar este primer tramo del puente, que ya está la junta. Vamos a hacerlo acá, vamos a activar eso. Desconectamos acá y listo. Y vamos a verlo así. Este es el primer tramo del puente. Y fíjense, lo que voy a ver acá son una ilustración bien interesante de lo que es el diseño definitivo del preesfuerzo. Fíjense, en este caso voy a verlo en función de factores de seguridad a partir de la resistencia de dicho elemento a flexión contra las cargas que se están generando al aplicar todas las combinaciones de carga sobre el elemento. Lo voy a hacer acá como elemento sólido, lo vamos a aplicar y fíjense, esto es una representación muy buena porque fíjense que nos ayuda a entender algo. La línea verde tope es el límite, sería el valor 1. Si yo le digo acá valores y le digo aplicar, voy a ver que ese es el límite máximo. Y lo que está ocurriendo acá es el desarrollo de lo que sería, o mejor dicho, transformado en rendimiento, el desarrollo de las solicitaciones sobre toda la longitud del elemento. Entonces, bueno, obviamente, en la parte central tendremos el caso más desfavorable, donde los rendimientos están en el orden del 70%, cerca del 70% aproximadamente. Lo mismo lo podemos hacer con el cortante. Si yo digo acá cortante,
Vamos a desactivar primero los valores y le digo aplicar. Bueno, claro, ¿dónde está el máximo cortante? En los apoyos, este que veo acá. Fíjense que si ahora pido acá los valores y me acerco, vamos a ver qué tenemos acá. El límite es 1. Bueno, fíjense que tengo, está limitado, está diseñado literalmente a justo, ¿no? Pues fíjense, esto está 0.98, 0.98, 0.93, 0.93 y así sucesivamente, ¿ok? De manera entonces que con eso veo muy bien el comportamiento de los elementos ya desde el punto de vista de diseño de preesfuerzo. ¿Está bien? Muy bien, otro dato interesante tiene que ver con las pérdidas. Ya hemos visto que es un proceso numérico, tedioso, que nos vamos literalmente a una pérdida global sobre la viga. Bueno, ¿qué haríamos con una herramienta como esta? Vamos a verlo. Vamos a poner esto acá y vámonos a lo que serían los resultados y vamos a echar un vistazo acá a las tablas y vamos a irnos a los tendones. Vamos a irnos a los tendones y me voy a ir a las pérdidas en el tendón. Y fíjense que él tiene acá, para estos elementos, él tiene acá lo que sería todo el cálculo de pérdida para las diferentes etapas constructivas. Fíjense que todavía está cargando la información que es bastante densa, bastante pesada. La voy a poder ver como esfuerzo, la voy a poder ver como fuerzas también. Yo digo, por ejemplo, bueno, mira, quiero ver ya las pérdidas totales hasta la última etapa. Digo acá aplicar, esperamos unos segundos, esperar que actualice todo. Y fíjense lo que está ocurriendo. Este primer tramo de estos elementos que van acá desde el 165, voy a ir bajando, voy bajando, hasta que llegamos acá hasta el 199, es de ese primer tramo, de ese primer tablero que tenemos ahora mismo seleccionado. Bueno, fíjense lo que está ocurriendo. En la parte extrema de la viga, fíjense lo que sería este valor, está dando 0.81. Y si me voy a la parte central de la viga, estoy en el orden de, fíjense, 0.94 aproximadamente, por acá en el centro aproximadamente. Bueno, esta columna, fíjense que me dice esfuerzo después de todas las pérdidas entre el esfuerzo después de las pérdidas inmediatas, que es justo cuando se da la transferencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos aproximadamente un 20% en el extremo de la viga contra un 8%, más o menos un 7% y algo en la parte central de la viga. Quiere decir entonces que ese efecto de las pérdidas obviamente se está viendo más dramático en los extremos de la viga que en la parte central. Una de las consideraciones importantes que se asumió en esta viga es que se diese el pretensado por ambos extremos. O sea, se asume que es una viga prefabricada, hecha en planta, y que se está dando el preesfuerzo por ambos extremos. Entonces, cuando se modela ese comportamiento, lo que se espera es que las pérdidas mayores estén en los extremos, se reduzca en la parte central, y en el otro extremo, si me voy acá, al final, este elemento de acá, fíjense que vuelve a dar el mismo valor que teníamos al comienzo. Una forma bien interesante de verla gráficamente, voy a cerrar acá, es irnos acá a lo que sería gráfico de pérdida del tendón. Si yo me voy a esta gráfica, fíjense acá tengo todos los tendones que tengo modelado en el puente. Vamos a quedarnos con el 1, que es suficiente para ilustrar el comportamiento. Y fíjense, en el estado 1 todavía no hay nada, pero si me voy al estado 2, entonces comienza a haber una ligera pérdida acá respecto a la parte central. Si me voy al 3, bueno, ya se siente un poco más. Si me voy al otro, ya esto es simplemente activación y desactivación del concreto fresco. En la etapa 4 ya se percibe un poco más la diferencia. Y esta era la que estábamos viendo en las tablas, donde fíjense que ya ahí se ve el cambio de la tensión inicial en el extremo respecto a la parte central. Incluso si activamos acá la opción de animación, vamos a ver cómo eso va variando para las diferentes etapas, lo cual indica eso, ¿no? Que según obviamente la longitud de la viga, según todas esas propiedades del material que hemos considerado, bueno, es como que toda esta parte que vemos que se pierde respecto al punto central, bueno, toda esta parte es realmente producto de las pérdidas. Realmente ya esta gráfica refleja el comportamiento de la fuerza ya afectada por pérdidas. Entonces, esta es una gráfica típica de dicho comportamiento. Otro dato interesante que pudiese ser bueno ver acá serían las deformaciones en el tablero. Y de repente echar un vistazo con lo que sería estas deformaciones que teníamos por acá. Hablábamos acá de L sobre 800 para tableros sin tráfico peatonal. Bueno, si me voy acá a resultados y pido acá deformaciones,
podemos pedir, bueno, el de la carga de servicio 3. Vamos a ver qué número es esa combinación. Nos venimos acá. La carga de servicio 3 es la combinación 18. Entonces, si yo pido acá los resultados, bueno, busco mi combinación 18. Vamos a verlo. Acá la tenemos y vamos a pedir la deformación vertical. Y vamos a pedir los valores, a ver si no se nos solapan mucho. Perfecto. Y vamos a llevar esto a centímetros. Y bueno, fíjense, me voy a acercar un poco. Fíjense, los puntos máximos de deformación, bueno, tengo por acá 1.5, luego baja un poco, sí, se puede decir que el máximo valor está en el orden de 1.5. Y fíjense que es medio variable por lo que les decía, ¿no? Los movimientos de carga viva. Entonces decimos, bueno, 1.5. Bueno, este puente tenía una longitud de 35 metros, no sé si recuerdan en el Wizard, hablábamos de 4 vanos de 35 metros. Entonces podemos decir, bueno, como estamos trabajando L sobre 800, para comparar con lo que teníamos acá en la lámina, bueno, eso sería un límite de 35, 2, estoy en centímetros, para llevarlo a centímetros, entre 800, el valor máximo me da 4.3 centímetros. Entonces estoy comparando 1.5 contra 4.3 centímetros de deformación límite. Bueno, entonces que estamos bien desde el punto de vista de formación para la combinación de servicio más exigente. ¿Qué otra cosa podemos visualizar acá? Vamos a llevar esto acá otra vez, vamos a ponerlo acá y vamos a activar todo nuevamente. Bueno, podemos ir perfectamente a la parte de fuerza, obviamente ya esto como una herramienta de cálculo estructural, vamos a poder obtener lo que queramos, puedo obtener las reacciones, si quiero las reacciones, no sé, para la misma condición de servicio, las máximas, le pido los valores, las 3 componentes, por ejemplo, bueno, allí las vemos, y las vemos las diferentes reacciones para el diseño de cimentaciones, apoyos, etcétera. Y bueno, de igual forma, si me voy a los diagramas, vamos a activar este de momento, este diagrama de momento, vamos a activarlo como sólido. Vamos a ver cómo lo visualizamos y vamos a apagar los valores que obviamente no lo vamos a poder ver allí. Y allí vemos el comportamiento global del puente ya con todos los diagramas de fuerza sobre las vigas. Y otra cosa interesante también que vamos a poder visualizar, estas memorias de cálculo y la información que arroja el software a nivel de memoria de cálculo, de verdad que me parece también bien interesante. Porque fíjense, acá esta es una de las salidas de lo que sería el análisis de preesforzado. Fíjense, esto está hecho para todos los tendones de la viga. Esto lo generé antes del seminario. Y fíjense, por ejemplo, una viga, un tendón típico, una revisión de refuerzo de preesfuerzo típico, fíjense, según la AASHTO del RFD, sería como este, ¿no? Fíjense, acá está toda la información de los tendones. Pero ya les voy a mostrar algo interesante. ¿Ven? Está muy claro para visualizar qué es lo que está ocurriendo a nivel de esfuerzo, a nivel de deformaciones, pero además están todas las referencias con las ecuaciones, ¿okay? Incluso está la referencia a los artículos. Acá está el diseño por resistencia a flexión. Acá está la ecuación que hemos visto hace un momento en el ejemplo, resuelto en MATLAB, el refuerzo mínimo, ya lo que será la revisión por momento negativo. Fíjense, la resistencia a la flexión por momento negativo, el mínimo refuerzo, y luego viene el diseño por cortante. Entonces, basado en la AASHTO, bueno, está todo el procedimiento de revisión por cortante como tal, en que está muy al detalle, aplicando toda la metodología que está incluido en el ejemplo que les indicaba hace un momento. Las deformaciones longitudinales, cortantes por fricción, el corte en la interfaz entre el tablero y la propia viga de preesfuerzo, incluso la verificación de agrietamiento. Entonces está bastante bien porque te lleva de la mano a poder revisar de que todo esté correcto. Acá dentro del modelo, fíjense, si nos vamos a la parte de diseño, acá por ejemplo, la parte de diseño de la viga, del puente, si pido acá esa revisión, vamos a que nos la muestra acá rápidamente. Bueno, fíjense, acá tengo lo que sería esa viga de apoyo, esta que tenemos acá, la que recibe el tablero. Si le pido acá el gráfico, bueno, fíjense, él me da acá lo que es el planteamiento de la distribución del acero, la revisión por momento, la revisión por cortante y la capacidad por torsión. Incluso podemos pedir acá también un resumen de todos los cálculos como hemos hecho antes. Bueno, vamos a esperar que cargue acá. Está todo el detalle de las combinaciones que ha utilizado. O sea, bastante completo.
¿Okay? Lo mismo lo puedo hacer con la columna. Si me voy acá a la sección de la columna, me refiero específicamente a la pila circular que tenemos allí, una pila de 1.5 metros. Y bueno, fíjense, cuando me vengo acá al diseño de dicha columna, vamos a dejarlo acá y vamos a hacerlo por miembro, vamos a seleccionarlos todos. Y fíjense, puedo dibujar acá lo que sería el diagrama, la superficie de interacción, y la puedo ver para cada uno de los componentes, ¿eh? Puedo visualizar todo lo que es el rendimiento desde el punto de vista de diagrama de interacción. Fíjense que está bastante bien. Obviamente, si esto estuviese sometido a acción sísmica, muy probablemente esa sección no cumple. Seguramente hay que pasar a 1.80, 1.90 y ya vienen un montón de requisitos desde el punto de vista sismo resistente. Y si pido acá el gráfico, bueno, fíjense, está interesante porque me da toda la información, cómo estamos respecto al diagrama de interacción, toda la verificación por cortante. Y bueno, con eso estaríamos validando el diseño estructural del puente. ¿Está bien? Bueno, fíjense entonces que si lográsemos acoplar esta información con lo que hacemos una ruta, una descripción rápida de lo que hemos revisado, hemos visto todo un desarrollo completo de lo que es la filosofía de diseño del preesforzado y del concreto. Obviamente no olvidaremos nunca nuestros cálculos manuales para poder validar que todo esté cónsono y que los valores que vamos a obtener en el software son valores esperados. De igual forma los métodos de predimensionado que les indicaba, donde por ejemplo desde el punto de vista de preesforzado, a mí me gustan mucho las tablas de la PCI, me parecen excelentes, las pueden descargar en la propia web de la PCI. Y algo interesante es que los criterios que utiliza dicha tabla, si los leen acá en los criterios de diseño, van a ver que son los mismos criterios que hemos revisado a lo largo de esta presentación. Y si ustedes van, por ejemplo, y chequean una viga AASHTO, vamos a suponer, vamos a buscar la AASHTO tipo 5, esta misma que está acá, y ese puente que teníamos era de 35 metros, estamos más o menos acá en el medio, estamos como unos 115 pies. Si ustedes suben y cortan con el espaciamiento de la viga, fíjense, está 8 pies, más o menos unos 2.4 metros de separación. Bueno, cortamos y leemos, ¿qué es lo que me dice acá? Que esa viga debería tener aproximadamente unos 35 tendones de 0.6 pulgadas de diámetro. Bueno, en la que tenemos en el ejemplo está en 36 tendones. Entonces está fenomenal porque fíjense que todas las verificaciones dan bastante bien, correcto, todo el diseño está correcto, por lo que realmente estas tablas me gustan mucho como complemento tanto para el proceso de predimensionado como para validación luego de resultados cuando hemos completado el diseño utilizando la herramienta. Y bueno, siempre amarrado a lo que dicta el código AASHTO LRF, ya la última edición del año 2020.